Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan en este momento al Facebook Live de Pavón Abogados y Asociados. Mi nombre es Marta Pavón y este es el live de Pavón Abogados y Asociados. Esta vez tengo la fortuna de tener dos grandes procesalistas en la casa para hablar de un tema que es muy importante. De pronto algunos han escuchado de nuestra saga del decreto 806 y que en este momento pues ya pasamos por una primera temporada, tutoriales, segunda temporada, tercera temporada, hablando con grandes procesalistas sobre cuáles eran las vicisitudes y los problemas que generaban el 806, pero además las cosas positivas que traía y cómo manejarlo tanto del lado de la baranda, de un lado de la baranda como los jueces, como los otros que eran pues los litigantes, pero en esta ocasión nos congrega una situación especial y es hablar del decreto 806, su futuro. Porque resulta que el 4 de junio ya finaliza su vigencia y en este momento no hay una ley permanente que nos obligue a tener el decreto 806 en adelante. Así que estamos un poco en esa preocupación y precisamente por eso he invitado a mis dos invitados especiales, a dos procesalistas muy importantes. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Liliana Otero. La doctora Liliana Otero es abogada, es procesalista, es árbitra, es socia de la firma Uribe Martínez Otero, es docente, es litigante y bueno, en esta oportunidad nos está acompañando doctora Liliana. Yo creo que usted no se acuerda, pero usted me dictó clase a mí en un diplomado, en el diplomado de Arbitramiento Nacional e Internacional en la Cámara de Comercio de Bogotá y a mí me da un enorme gusto y esto sí lo tengo que contar y es que en uno de los congresos internacionales mundiales más importantes que hay, que es el congreso que se realiza de razonamiento probatorio en la Universidad de Girona, en España, pues la doctora Liliana va a hacer una ponencia y va a ser una de las representantes por Colombia en uno de los workshops, así que pues qué maravilla tener la doctora Liliana allá y acá en este live. Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctora Marta. Primero que todo, le agradezco la difusión que su firma ha hecho del decreto 806, de la presentación, de la amable presentación que usted me hizo. Digamos que solo me faltó decir que soy orgullosamente miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y de su junta directiva. Entonces, para nosotros es muy complaciente el trabajo que ustedes hacen y han hecho de la divulgación del decreto 806. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctora Liliana. Y qué bueno tener procesalistas en la casa, mujeres. Qué buena esa representación. Bueno, y también tengo el gusto de presentarles al doctor Ulises Canosa Suárez, nada más ni nada menos que el presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal en la casa. Qué maravilla. Miembro de la comisión redactora del Código General del Proceso, parte de la comisión que redactó el decreto 806 y pues quien ha tenido el gran desafío de suceder al doctor Jairo Parra Quijano en esta presidencia, pero además que lo ha hecho muy bien, porque pues además el Instituto Colombiano de Derecho Procesal ahora congrega ya no solo, digamos, un grupo de procesalistas determinados, sino que se ha extendido a todas las latitudes por toda Colombia y aparte la participación femenina se ha visto acá también en el lado procesal, así que qué bueno tenerlo acá, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Pues muchas gracias a usted, doctora Marta Pavón, por invitarnos. Es un placer estar aquí con usted y además con todo el auditorio y además con una de las miembros de junta directiva, la doctora Liliana, que como usted acaba de decir, pues es la realmente importante aquí en esta reunión. Usted sabe que uno como director de una entidad pues tiene que hacerle casos a los miembros de junta directiva, así que para mí es un honor estar con la doctora Liliana, con la que además he compartido muchos eventos académicos en Colombia, en el exterior, y muchos temas jurídicos, así que me siento muy complacido de estar acompañado por ella. Ay, qué bueno. Miembro de junta directiva, no lo sabía. Qué maravilla, qué bien, qué bien. Ella es de Bueno, las para las personas, sí, ¿verdad? Y además, pero es hace poco, recientemente, ¿cierto? y la junta directiva se reintegró hace poco, entraron, como usted lo acaba de decir, muchas mujeres a la junta, la doctora Marta Patricia Balanta, la doctora María Julia Figueredo, que son presidentes de capítulos del instituto, tenemos a la doctora Ruestela Correa. Nos hemos preocupado porque este instituto, como usted lo decía hace un momento, pues se vuelva un instituto de todo el país, donde confluyan ideas de todos los rincones del país y además que reconozca la diversidad y la inclusión que es tan rica en nuestro país y también de las mujeres procesalistas, que son muchas en este país.
De acuerdo, tal cual, tal cual. Bueno, pues mientras la gente se va sirviendo el tinto, sirviéndose el café, el vino, la copita de vino para hablar sobre este tema, porque vamos a dialogar largo, tendido, pero además así fluido, quiero contarles que en el chat de este evento estamos incluyéndoles a ustedes tanto el link del Congreso Internacional que les conté, del más grande Congreso Mundial sobre razonamiento probatorio, por si están interesados, y también el link de nuestro canal de YouTube para que ustedes, quienes no conozcan la saga primera, segunda, tercera temporada, tutoriales, todos los encuentran en nuestro canal de YouTube también. Otras también discusiones que hemos tenido antes incluso de las sentencias de la Corte sobre estos temas, antes de las sentencias de tutela, posteriores también. Así que, bueno, si ustedes quieren también consultar, ahí está. Pero antes de entrar en materia y de hablar de todo, yo quiero, doctor Ulises, contarle que estamos completamente planillados y planilladas para el Congreso en Cartagena del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que por fin nos escucharon y va a ser otra vez en Cartagena. Entonces quisiera darle la palabra unos minutos para que nos cuente cómo va a ser, qué vamos a tener, cuándo se va a realizar, qué hay que tener en cuenta, por qué desde ya hay que apartar el cupo. Doctor Ulises, cuéntenos. Bueno, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de contarle a la comunidad jurídica colombiana sobre el Congreso. Como la mayoría de los que nos están oyendo deben saberlo, este es un congreso multitudinario que se hace anualmente. Los 2 últimos años tuvimos que hacerlo virtualmente por motivos de la pandemia, pero este año hemos decidido volverlo a hacer de manera presencial para tener la oportunidad de volver a encontrarnos, a darnos un abrazo, de tomarnos un café o una copa de vino, como lo decía usted. El Congreso va a ser en Cartagena del 5 al 9 de septiembre. Van a ser 5 días, de lunes a viernes. Es la primera vez que vamos a hacer un Congreso presencial de 5 días. Empezaremos el lunes a las 8 de la mañana y terminaremos el viernes a las 6 de la tarde. Es decir, vamos a tener muchísimas conferencias, casi 120 conferencias de los más importantes profesores de derecho procesal de nuestro país y también del exterior, que vendrán a acompañarnos. Se tratarán todos los temas de derecho procesal y probatorio de actualidad. Por ejemplo, este tema, ¿qué pasará con el 806? Ahorita veremos si queda vigente o no queda vigente. Igual se presenta un gran impacto en la administración de justicia que es necesario reflexionar sobre él y analizarlo. Y vamos a revisar temas de procesal civil, de familia, laboral, de administrativo, de constitucional, desde la óptica de los derechos humanos, etcétera. Yo los invito cordialmente a este congreso. En la página web del instituto ustedes pueden encontrar toda la información, el programa, pero también quiero invitar a los estudiantes, que sé que usted tiene muchos que siguen estas reuniones, a que se inscriban al concurso de semilleros. El concurso de semilleros es sobre derechos humanos y proceso. Ya está el reglamento también publicado, hay plazo hasta el 15 de agosto para presentar los trabajos y este año hemos logrado el apoyo de la Universidad Externado, que pone a disposición de los ganadores una beca para una especialización y el apoyo de la Universidad Libre, que pone a disposición de los ganadores una maestría para derecho procesal. También tenemos unas fundaciones como la Fundación Cavalier, que se unió a esta causa y pone un premio de 8,5 millones y el instituto pone más o menos premios por 50 millones de pesos. Menciono estos premios no porque sea lo importante del concurso, porque lo importante es que ustedes, estudiantes, tengan la oportunidad de investigar, de estudiar, de reflexionar, de aportar con sus ideas a la mejora de la administración de justicia. Eso es lo importante. De hecho, participar ya es ganar. Pero estos premios ayudan para que ustedes puedan seguir estudiando, terminen su carrera, hagan una especialización, una maestría en Colombia o en el exterior, que eso es algo que incentiva, que facilita y que ayuda también la investigación, y por eso menciono los premios. Están cordialmente invitados los estudiantes entonces a que nos acompañen. Y por otro lado hemos organizado algunas actividades extraacadémicas. Esa es la mejor parte. Mañana, por la noche, algunos encuentros, porque yo creo que la virtualidad es buena y ahorita veremos sus ventajas, pero también los abogados tenemos que reunirnos, encontrarnos, poder conocernos personalmente, tener la oportunidad de compartir un rato, y por eso el instituto se ha preocupado porque el Congreso también sea ese escenario de tener esos contactos y ese encuentro con los grandes profesores de derecho y con los colegas
que se interesan por estas materias, de tal manera que habrá un programa paralelo muy atractivo en el Congreso para todos nosotros. Vale la pena estar ahí, así que no dejen de separar ya su cupo. Los cupos presenciales tienen que ser limitados, como es apenas natural, y los que van a viajar en avión es bueno comprar los pasajes a tiempo, porque cada vez que se van acercando las fechas, pues resultan un poco más costosos. Más Así que costosos, de acuerdo. todos cordialmente invitados. Ay, qué bueno, doctor Ulises. Allá estaremos, por supuesto, la doctora Liliana va a ir, por supuesto. Los ¿Sí? miembros de junta son los que Ah, los primeros. reciben, dirigen. Claro que sí, allá vamos a ir, cómo no. Bueno, qué bueno, Estaremos pues allá. en la mesa de arbitraje. Ay, qué bueno, súper. Bueno, pues allá estaremos. Además que las conferencias están buenísimas. Para las personas que quieran y estén interesadas en la inscripción de este evento, también en el chat encuentran el link del evento para que puedan chismosearlo, mirarlo, hacer sus cuentas, de una vez agendar, no cuadrar audiencias para esa fecha. Claro Bueno, que, doctora Marta, uno puede asistir presencialmente y virtualmente. Es es decir, híbrido. si usted tiene una audiencia, se sube a su habitación en el hotel, la atiende, va a tener la posibilidad de ver en diferido las conferencias que no pueda ver presencialmente. Yo creo que la virtualidad nos permite dedicar esa semana a estar dictando una clase, asistiendo a una audiencia o al Congreso simultáneamente, de tal forma que van a ver todas las facilidades para que los que se inscriban puedan tener esa flexibilidad de asistencia. Claro que sí. No, y además los grilleros también, una cosa muy importante, eso no lo había en nuestra época, qué bueno que hay ahora, hay que aprovechar esas cosas, qué bien. Bueno, doctor Ulises, doctora Liliana, lo que nos compete, en este momento el decreto 806 está un poco debatiéndose entre la vida y la muerte, y pues para algunos, algunos lo han llamado como menos mal, finaliza ya la vigencia del decreto 806, pero la verdad es que nosotros mismos hicimos una encuesta en nuestras redes sociales y encontramos que muchas personas quieren, sobre todo pues litigantes, la mayoría que nos siguen que son de despachos judiciales, secretarios, abogados, jueces, magistrados, que efectivamente quieren que continúe el decreto 806, pero como este fue un decreto que nació en la pandemia y que precisamente por eso tiene fecha de finalización de vigencia, el 4 de junio, pues lo primero que se pregunta hoy todo el mundo es qué está pasando, en qué va el decreto 806. Doctor Ulises, cuéntenos en qué va este proyecto de ley o esta posibilidad de que el decreto 806 se convierta en ley permanente. Bueno, tiene usted razón, el decreto 806 por haberse dictado durante la emergencia expira el 4 de junio. ¿Qué puede pasar entonces de aquí a allá? Puede pasar que el Congreso de la República termine de tramitar un proyecto de ley que en este momento está pendiente de aprobación por las comisiones conjuntas de Senado y Cámara en primer debate el próximo martes. El proyecto fue radicado, había varios proyectos, pero fueron acumulados en uno solo y fueron radicados ayer ya formalmente la ponencia favorable para primer debate conjunto en las comisiones. Falta el segundo debate que tendría que darse en los pocos días que quedan de la legislatura. No lo sabemos si se alcance por el Congreso de la República a surtir este trámite o no. Confiemos en que sí, pensemos en que sí, en cuyo caso antes del 4 de junio habría una ley, los tiempos todavía dan porque tiene mensaje de urgencia y por lo tanto podría expedirse una ley que lo convierta en legislación permanente. Al convertirlo en legislación permanente, todos sabemos que hay ciertas normas del decreto que son perfectibles y además hay ciertas normas que entran en conflicto con las normas del Código General del Proceso, por lo cual el siguiente paso que el Instituto Colombiano de Derecho Procesal está programando es preparar una reforma al Código General del Proceso, que seguramente se empiece a tramitar en el segundo semestre del año con el fin de hacer esos ajustes que la comunidad ha puesto en evidencia, que los abogados y los funcionarios judiciales han puesto en evidencia que es necesario retocar el código en algunos aspectos y por lo tanto se tramitará en el segundo semestre esa ley. Pero pensemos que no se alcanza a tramitar la ley, entonces el decreto va a expirar y entonces ahí tenemos que confiar
en que las interpretaciones constructivas de nuestros jueces, que yo creo que nuestros jueces, la gran mayoría, han estado de acuerdo con la virtualidad, han estado de acuerdo con facilitar el acceso a la justicia de los ciudadanos colombianos, pues que las normas del Código General del Proceso se puedan interpretar en ese sentido. Habrá ciertas cosas que tengan dificultad, por ejemplo, los poderes, porque no hay una norma en el Código General del Proceso que permita entender que el poder puede ser virtual, que volverá a ser desafortunadamente un poder físico y autenticado ante notaría. Yo diría que las demandas se tienen que poder volver a o seguir presentando virtualmente por regla general. Vamos a tener ahí muchas dudas por las notificaciones, porque el decreto 806 en eso trae normas muy favorables para las notificaciones, y también vamos a tener como novedad que va a desaparecer ese envío de la demanda que está previsto en el 806 desde el momento de su presentación. Vamos a tener que volver a publicar los edictos emplazatorios como estaba previsto en el código, y yo creo que el impacto más grande va a estar en las audiencias de práctica de pruebas, porque el artículo 107 parágrafo del código lo que prevé es que por regla general se hacen de manera presencial y solo excepcionalmente cuando el juez lo autorice se hacen de manera virtual. El decreto 806 cambió esa regla por la contraria, porque por regla general sean virtuales y solo excepcionalmente presenciales cuando el juez por causa justificada lo considere. Pensemos una persona que no maneja bien la tecnología, que hay menores de edad, que a pesar de los esfuerzos del juez para que los sujetos del proceso se comporten adecuadamente no lo logra. Pues en esos casos el juez puede decir justificadamente: nos vemos en el despacho y hacemos la audiencia presencialmente, que es lo que establece el decreto 806. Entonces tendríamos esas dificultades. Por eso lo ideal, creemos nosotros en el instituto, es que el decreto se vuelva legislación permanente, porque las cosas claras, las cosas expresamente previstas en la norma facilitan la aplicación práctica de la virtualidad en el proceso, evitan discusiones, evitan interpretaciones, pues cada uno que imponga la suya, y de esa manera garantiza, que es lo que busca garantizar la virtualidad, que los ciudadanos tengan el acceso a la justicia por el medio más fácil, más rápido, más expedito, más eficiente y más económico, que es la virtualidad. Más o menos ese es el panorama. No puedo asegurarle en este momento si será ley o no. Quisiera poder decir que sí, pero no es posible, nadie prevé eso. Seguiremos desde el instituto trabajando muy activamente. Confiamos en que el Congreso de la República, además porque el proyecto tiene el apoyo del Ministerio de Justicia, tiene la firma del presidente de la Corte Suprema de Justicia, del presidente del Consejo de Estado, del presidente del Consejo Superior de la Judicatura, del Defensor del Pueblo, del Fiscal General de la Nación, y tiene el apoyo de prácticamente todos los colegios de abogados del país, de tal manera que uno no encontraría un motivo para que no se vuelva legislación permanente. Pero ya veremos, como es apenas natural en todo avance de la humanidad y en todo avance tecnológico, hay quienes no están de acuerdo, quienes se resisten al cambio, quienes se están oponiendo, y entonces eso puede generar al final que el decreto o que la ley, perdón, el proyecto de ley que prevé que el decreto se vuelva a legislación permanente fracase. Lo veremos en los próximos días. Pero, doctor Ulises, es decir, hoy en día solo hay un proyecto. Ya fueron acumulados en uno solo, que es el proyecto de ley 325. Exacto. Que es un proyecto además muy sencillo. Lo único que dice es: conviertes el decreto 806 en legislación permanente, que es lo ideal. Algunos critican, dicen que debió haberse aprovechado para modificar algunas normas. No estuvimos de acuerdo con esa alternativa porque era abrir una discusión muy grande que responsablemente no se podía hacer en un tiempo tan corto como el que nos quedaba para tramitar esta ley. Entonces, lo más práctico, lo más conveniente para el país era que se volviera legislación permanente tal cual está, porque además hay interpretaciones constructivas de nuestra Corte Suprema de Justicia, de nuestros tribunales, que ayudan a superar las dificultades que es apenas natural que toda ley tenga y que el decreto 806 tiene, y así lo reconocemos. Pero ya llevábamos 2 años de aplicación y de vigencia, de tal manera que podíamos volverlo legislación permanente así. Hay algunos proyectos, como usted lo menciona, de esos que se fueron acumulados, que quitaban
el tema de de la presunción de autenticidad de documentos para que tuviéramos que autenticar documentos, o modificaba algunos aspectos puntuales. Eso en este momento parece estar superado porque fue acumulado en la ponencia que se radicó ayer en uno solo, que simplemente acoge. Tal vez una novedad importante es que lo acoge para todas las jurisdicciones. El decreto 806 excluía la penal. El proyecto de ley incluye en la jurisdicción ordinaria a la penal. Los colegios de abogados penalistas han trabajado, el doctor Francisco Bernate, muy activamente en esta dirección y ha sido muy insistente en esa necesidad. Por esa razón se incluyó de esa manera, pero pues eso también genera inquietudes. Ya veremos finalmente el Congreso de la República en su sabiduría, pues qué termina aprobando. Pueden haber cambios en el segundo debate. Intentaremos que no, seguiremos trabajando para que no. Además, que queda muy poquito tiempo, pero doctor Ulises, entonces básicamente el 806 prácticamente queda como tal cual está, es como está la ponencia ahorita conjunta que se realizó, ¿verdad? Pero, y bueno, salvo algunas minucias como se incluye la jurisdicción penal. Pero Sí. la gran pregunta es, ¿qué obstáculos ha tenido entonces este proyecto de ley para que en este momento ya no digamos, oiga, está avanzado, ya le falta muy poco, o ya quedó, ya estamos tranquilos para el 4 de junio? Bueno, han habido, y este es un tema público, que ustedes lo vieron, tal vez lo que asistieron a la audiencia que citó el Congreso de la República, pues hay voces que se oponen, ¿no? Hay personas que se oponen porque el ser humano naturalmente se resiste al cambio y hay personas que no quieren cambiar. Hay personas que quieren seguir con las demandas físicas, con los poderes autenticados, con las audiencias presenciales, porque toda la vida han trabajado así y no quieren dar este paso hacia el futuro. Hay personas que se oponen por cierto interés, digamos, las entidades de certificación quieren que se elimine la presunción de autenticidad de documentos para que nos obliguen nuevamente a autenticar documentos físicos o documentos electrónicos. Eso sería lamentable que sucediera. Alguno de los proyectos buscaba eso. Nosotros nos hemos opuesto porque en el proceso tiene que aceptarse, porque es conforme con la presunción de buena fe que establece la Carta Política en el artículo 83, la presunción de autenticidad amplia de documentos. Y además porque hay sistemas al interior del proceso para establecer si el documento pues no es auténtico. Yo presento un documento ante cualquiera de los que nos está oyendo, usted lo conoce, lo ve y decide si lo tacha de falso o lo desconoce. Si usted no lo tacha de falso o lo desconoce, pues el documento consolida su presunción de autenticidad y el tema queda superado sin ponerle a los documentos o a las actuaciones procesales obstáculos o talanqueras innecesarias y costosas como son las autenticaciones. Hay algunos que se oponen, por ahí estuve en la audiencia, un representante de Andiarios o de los periódicos diciendo que los emplazamientos eran muy importantes porque en las zonas alejadas todavía había personas que leían esa letra diminuta que nadie puede leer ni siquiera con lupa, pero que había gente que lo lograba milagrosamente y que le avisaba a los demás si estaban siendo emplazados. Desde la redacción del código nosotros hemos considerado que hoy la tecnología, los desplazamientos virtuales cumplen de manera mucho más eficiente esa función de hacer ese llamado a las personas, de tal manera que seguimos pensando que eso es innecesario, pero ya veremos si logran convencer al Congreso. Algunos otros piensan que las audiencias de pruebas tienen que hacerse presencialmente y entonces han ido al Congreso a decirle que la virtualidad sí, pero las audiencias de pruebas no, porque por varias razones. Dice que eso afecta a la majestad, a la justicia, dicen algunos, otros dicen que afecta a la inmediación. Nosotros creemos que esos argumentos no son de recibo, en la medida en que, pues como lo estamos haciendo aquí en esta reunión, es perfectamente posible tener una reunión virtual con todos los sujetos del proceso, con el testigo, con el perito, con la parte desde cualquier lugar del país, con los beneficios de todo tipo que esto genera, incluso de protección del medio ambiente y de sostenibilidad, de tal manera que ese argumento no puede ser de recibo. Algunos dicen que es que hay que verle la cara al testigo para ver si está diciendo la verdad. Eso es pura pseudociencia. La psicología judicial no incluye ese lenguaje no verbal que se está invocando, porque que usted diga la verdad o no, no depende de cómo ponga las manos o hacia dónde mire, sino de cómo usted percibe, cómo usted memoriza, cómo usted evoca y cómo usted declara ante el juez, y de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que usted percibe esos hechos y cómo justifica
la razón de la ciencia de su dicho, que es lo que dicen los códigos de procedimiento, de tal manera que ese argumento pues tampoco puede ser de recibo. Pero reitero, se presentan oposiciones. Cuando uno estudia un poco esto en la historia, encuentra que siempre ha habido oposiciones a los cambios, doctora Marta. Hay gente que se opuso a la escritura, hay gente que se opuso a la imprenta, hay gente que se opuso al teléfono, hay gente que se opuso al ferrocarril, hay gente que se opuso a la energía eléctrica. Siempre en la historia se han presentado este fenómeno que estábamos viviendo. A la oralidad, hace 10 años, cuando el código se expidió, pues hubo gente que no quería que diéramos el paso a la oralidad, con los mismos argumentos que se están hoy oponiendo a la virtualidad, de tal manera que hay que verlo como algo natural, no como algo novedoso de este cambio tecnológico que estamos viviendo, sino como un ejercicio que tenemos que hacer para ponernos de acuerdo entre todos y para poder superar, siempre pensando en el ciudadano, siempre pensando en la comunidad jurídica colombiana, lo que sea más beneficioso y más garantizador del derecho que tiene de acceder a la justicia. Claro, pero digamos, doctor Ulises, ¿tiene algo que ver o genera algún obstáculo el hecho de que se esté incluyendo la jurisdicción penal? Sí, claro, la jurisdicción penal ha generado también obstáculos. Hay alguna parte de los abogados penalistas que piensa que deben ser esas audiencias presenciales. Yo sigo pensando que la fórmula que trae el decreto 806 es muy beneficiosa porque establece una regla general de que las audiencias, incluso en materia penal, puedan ser virtuales sin perjuicio de que el juez como director, que es del proceso y del debate probatorio, en cada caso concreto, por motivos justificados, disponga lo contrario. Entonces, si en un proceso civil, un proceso laboral, un proceso de familia, en un proceso penal, un juez considera que una de las audiencias debe hacerse de manera presencial, pues así lo dispone. Sería imposible poner a la ley a imaginarse cuáles serían esos casos. Yo creo que hay que confiar en los jueces. Los jueces de hoy en día son jueces con conocimiento, son jueces con experiencia, son jueces en los cuales se puede confiar en su buen criterio y por lo tanto deben definir, eso sí, no caprichosamente, sino justificadamente, en qué casos las audiencias tienen que hacerse de manera presencial. De tal manera que si uno coge esa regla general con esa posibilidad de excepción y la aplica a cualquier tipo de proceso, encuentra que el decreto 806 de ninguna manera vulnera el derecho de persona alguna, ni de ninguna manera desconoce las casuísticas o particularidades que se pueden presentar en la práctica, que en algunos eventos son evidentes y que el juez con buen criterio resolverá. Pues doctor, imagínense que ya tenemos 174 personas conectadas y quisiera que las personas que están conectadas, bueno, por Facebook, por las otras redes, por YouTube, cuando lo estemos viendo en diferido y por Instagram, quisiera que utilizáramos el hashtag decreto 806, decreto 806 para justamente hablar de esta conversación que estamos teniendo con el doctor Ulises, con la doctora Liliana. Doctor Ulises, aquí me pregunta del público Francisco Fajardo, que si no será muy poco tiempo, que si alcanzará el tiempo para aprobarlo. Pues porque el martes es la votación, ¿verdad? O sea, en este momento, el martes se el vota, martes la votación en primer debate. En primer debate. En primer debate, pero reitero, el proyecto tiene mensaje de urgencia del gobierno nacional. Eso permite que los debates sean en comisiones conjuntas y tenemos tiempo todavía. Yo veo que hay voluntad del gobierno, el ministro, el viceministro Chaus ha estado apoyando decididamente esta iniciativa y reitero, cuenta con el respaldo institucional de todas las cortes. Por lo tanto, hay que confiar en que se va a lograr aprobar esa ley. Es un momento difícil, precisamente por eso, eso explica por qué no quisimos abrir el debate de modificar el decreto 806, porque es un momento de gran contenido político para los congresistas de nuestro país. Eso uno no puede cerrar los ojos ante esa realidad. Estamos viviendo una campaña presidencial muy intensa y muy incierta, de tal manera que el Congreso en este momento no tenía la tranquilidad para dedicarse a estudiar un proyecto que reformara ampliamente el Código General de Proceso y por eso lo más práctico fue lo que se hizo. Confiemos en que se va a lograr, seguiremos impulsando ese proyecto por parte del instituto, por parte de todos los colegios de abogados que lo están apoyando y sabemos que gran parte de los congresistas de nuestro país ya conocen muy bien el tema porque se les ha explicado y van a
aprobar este proyecto de ley. Entonces la respuesta, para ser muy sencillo, es que sí alcanza el tiempo todavía y que seguiremos trabajando en esa dirección. Todavía hay que dar la última lucha. Bueno, doctora Liliana, justamente hablando de lo que mencionaba el doctor Ulises, uno de los grandes obstáculos o una de las grandes filosofías que algunos tienen es que este decreto 806, si queda como legislación permanente, no permite acceder a la administración de justicia. Digamos que se vulnera el derecho al acceso a la administración de justicia debido a que en realidad en Colombia no todo el mundo tiene acceso a Internet. Y según algún estudio, un 63% de la población es el que realmente tiene acceso a Internet libre. Así que bajo esa, pero ni siquiera libre, digamos, acceso a Internet, por decirlo así. Bajo esa perspectiva, doctora, ¿usted qué piensa? ¿Usted coincide con esa postura relativa a impide el acceso a la administración de justicia? No, doctora Marta, todo lo contrario. Yo creo que el efecto que ha tenido el decreto 806 ha sido todo lo contrario, ha permitido y ha ampliado el acceso a la administración de justicia en muchos casos. Usted menciona un estudio que nos dice que el 63% de la población colombiana tiene acceso a Internet. Lo primero que yo quiero decir es que la misma solución, o sea, la solución misma está en el mismo decreto 806, de acuerdo con lo que ya nos mencionaba el doctor Ulises. El decreto 806 trae como regla general la virtualidad, pero claramente el decreto 806 parte de la base de que si hay alguna imposibilidad de los usuarios o de alguna sede judicial de tener acceso a Internet, se pueden realizar las diligencias y se puede utilizar la presencialidad. Es decir, y ya lo ha dicho también la Corte Suprema de Justicia en varias em, jurisprudencias que más adelante, si me queda tiempo, comentaré, en que las herramientas que trae los 806 hay que utilizarlas con la mentalidad del acceso a la administración de justicia, no de impedir que no sea una barrera. Las herramientas de las TIC que no sean una barrera para el acceso a la administración de justicia. Entonces, ese 63% que tiene derecho que tiene acceso a Internet, pensemos en el otro 37%. Entonces, el otro 37% tendrá la posibilidad de acudir a lo que hemos dicho de la facilidad que trae el código o las herramientas que trae el mismo 806 de hacer las diligencias presenciales, por ejemplo, en aquellos casos en que el juez considere que las circunstancias así lo ameriten. Por otro lado, si pensamos que por regla general, pues nuestra legislación, nuestro sistema exige el derecho de postulación, es decir, la representación a través de abogado. Claro está, pues que hay una gran parte de procesos o los procesos de mínima cuantía, que son bastantes, están excluidos de ello, pero pensemos que en la gran mayoría de ocasiones, pues se necesita el derecho de postulación a través de abogado y pues debemos pensar que, no sé si la totalidad, pero al menos la gran mayoría de abogados debería tener acceso a Internet. Entonces ahí se va disminuyendo esa brecha, ya no estamos hablando de todo el 37% de esa población que no tendría acceso a Internet. Pero además creo yo que las circunstancias van cambiando. El acceso a Internet va mejorando, hay políticas públicas que van impulsando cada vez más el acceso a Internet y pues el derecho tiene que anticiparse a la situación y no podemos seguir legislando como si estuviéramos pues en una etapa anterior al Internet. Debemos ser conscientes que el Internet impregna todas las actividades de nuestra vida y por lo tanto la legislación y la legislación procesal tiene que ser abierta desde ese punto de vista. De hecho, en estas conferencias que hemos tenido en el instituto a lo largo de estos meses, se ha puesto de presente que el decreto 806 ha ayudado, ha aumentado, ha permitido, ha facilitado el acceso a la administración de justicia. Nos lo comentaba, por ejemplo, eh, uno de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, donde nos decía cómo se ha incrementado la participación de los quejosos por ejemplo, en la diligencia de ampliación de la queja,
que muchas veces tenía que hacerlo en las ciudades capitales y por eso entonces no iba y no se ampliaba la queja y hasta ahí llegaba el procedimiento disciplinario. Ahora a través de Internet el quejoso ha podido hacerlo de manera virtual y se ha incrementado notablemente la participación de los quejosos. Lo vemos también, por ejemplo, en la Superintendencia de Industria y Comercio, donde los consumidores pueden acudir a las audiencias por Internet. Incluso la superintendencia les facilita conectarse a las audiencias a través de teléfono. Las superintendencias y el derecho de consumidor, digamos, ha apoyado mucho esto y existen muchas casas de justicia en muchos municipios donde colaboran también con el tema de Internet. Claro. Entonces creo que todo eso es superable. Ujú. De acuerdo. Doctora Liliana, y digamos, muchos han dicho que de pronto se debe esta oposición a la permanencia del decreto 806 a intereses de tipo económico de algunos gremios o de algunas industrias o de algunas actividades del sector económico que se ven perjudicadas. ¿Usted coincide con ello? Y quisiera hacerle otra pregunta importante y es, desde su punto de vista, ¿al litigante y al juez les conviene el decreto 806? Ok, ya mencionaba el doctor Ulises como a lo largo de estos debates, sí se han puesto de presente que hay intereses económicos, por ejemplo, en el gremio de los diarios, en el gremio de las certificadoras. Entonces sí existen algunos intereses económicos de regresar al papel y a las autenticaciones y a todo ello, pero creo que sopesando, son mucho más los beneficiados con la virtualidad que los perjudicados con la misma. Y usted me pregunta, doctora, por los litigantes. Yo creo que los litigantes son los grandes beneficiados de la virtualidad, porque es que pues ya no se necesita estar en un municipio apartado para litigar allí. Ya no se necesita, ahora pienso yo que de todas las crisis hay que sacar lo bueno y todas las crisis nos traen ventajas y yo creo que los abogados litigantes debemos tomar esa ventaja que nos ha planteado el COVID-19 y la virtualidad, y es que ahora la plaza de un abogado no se va a limitar simplemente a su lugar de residencia. El abogado litigante puede hacerlo a nivel nacional con una facilidad que antes no existía. Quienes litigamos siempre hemos tenido esa limitación y entonces siempre está uno esperando encontrar algún colega que le haga el favor de mirar los estados, un colega que le presente los memoriales, oficinas regadas por todo el país, lo cual aumenta costos para los usuarios. Entonces, creo indudablemente que el abogado litigante es uno de los grandes beneficiados. Y el juez, creo que el juez también se beneficia con la virtualidad y creo que eso se ha visto reflejado. Creo que se le permite, se le vuelve más eficaz la administración del proceso, la práctica de pruebas, la digitalización del expediente le permite que sea más eficaz el proceso. Frente a eso, en una charla de ayer en el instituto, el doctor Juan Pablo Cárdenas, que es el presidente de la Comisión Colombiana de Arbitraje, nos mencionaba cómo la virtualidad del decreto 806 ha hecho que desde el año 2020 hacia acá se hayan agilizado los procesos arbitrales. Entonces él decía que pasamos del 2019 a un promedio de 22 meses de un proceso arbitral al 2020 a un promedio de 14 meses. Entonces, con la simple diferencia ha sido la implementación total de las tecnologías a través del decreto 806. Entonces, eso, hablándolo desde el punto de vista del árbitro, y por lo tanto también lo podríamos pensar desde el punto de vista del juez, pues ha facilitado la labor del árbitro y del juez y la ha vuelto más eficiente. Entonces, creo que son más los que resultan beneficiados con la virtualidad que los que resultan perjudicados, si es que alguien realmente resulta perjudicado.
Claro. Bueno, algunos gremios económicos, ¿no? Es decir, ya no viajamos tanto, ya no estamos en tantos hoteles, ya no usamos notarías, ya tenemos que utilizar el correo electrónico certificado, ya de pronto, bueno, quizá, pero ¿será que a ese impacto de gran escala como para oponerse a la permanencia de de No, una legislación como esta? no, creo todo lo contrario. Hay que ver ese impacto que tú estás mencionando desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de las entidades públicas que se han ahorrado muchísimo dinero en defensas, en traslado de abogados, ¿sí? Entidades privadas también, ¿sí? Entonces el ahorro también es muy importante y ese ahorro facilita el acceso a la administración de justicia, que es lo que nos interesa a nosotros como academia desde el punto de vista del decreto 806 y la virtualidad en el proceso. De acuerdo. Doctor Ulises, bueno, hay un tema de gran calado que la verdad es que no todas las personas que estamos pues en el mundo del litigio, en el mundo procesal, lo sabemos. Tal vez los académicos sí, tal vez quienes están muy pendientes del tema sí, pero la verdad es que yo tampoco lo conocía. Y es que hubo un proyecto de reforma a la ley estatutaria de la Administración de Justicia que en este momento está revisando la Corte Constitucional. Yo quisiera preguntarle, doctor Ulises, ¿qué impacto podría tener esta reforma justamente en el tema de la virtualidad? ¿Cree usted que sí podría tener algún impacto? Sí, claro. A ver, hay que tener en cuenta que una cosa son las normas del decreto 806 en general y otra distinta es la ley estatutaria de la Administración de Justicia. La ley estatutaria de la Administración de Justicia fue aprobada por el Congreso y está en revisión de la Corte Constitucional. Desafortunadamente para el país, en el último debate, sin ningún tipo de audiencia, ni de preguntarlo, ni consultarlo con la academia, a ese proyecto de reforma se le incluyeron unas disposiciones que prácticamente prohíben practicar pruebas de manera virtual. Hacer audiencia de práctica de pruebas de manera virtual, dicen los artículos 63 y 64. En el instituto no lo conocíamos, no, creo que el país entero no lo supo, sino el momento en que el proyecto salió para la Corte Constitucional, porque en los 3 primeros debates eso no se había incluido. Las personas que están oponiéndose a la virtualidad lograron que en el último debate se hiciera esa modificación. ¿En todas las Entonces, jurisdicciones, doctor? O sea, para no todas. distingue, no distingue. Y imagínense, si eso llegara a convertirse en ley, si la Corte Constitucional lo aprueba y por ser ley estatutaria tiene que contar con una aprobación previa de la Corte Constitucional, si la Corte Constitucional le da el visto bueno, pues vamos a tener una ley que convierte el decreto 806 en legislación permanente, pero una ley posterior, porque la sentencia de la Corte Constitucional no se va a producir en los próximos días, se demora. Está al despacho, además de la magistrada nueva de la Corte Constitucional, la doctora Ángel, que se acaba de posesionar, de tal manera que no es de esperarse que se dicte la sentencia en los próximos días, sino que se demore este estudio ponderado por parte de la Corte Constitucional algunos meses más, de tal manera que puede darse el caso que tengamos una ley estatutaria que termina por ser estatutaria y posterior, modificando lo que esta ley que acoge el decreto 806 disponga. Por esa razón, tanto la Universidad Externado de Colombia, liderada por el profesor Ramiro Bejarano, como el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, hemos pedido a la Corte Constitucional que declare inexequibles esas normas de la ley estatutaria, porque primero viola el principio de consecutividad en la medida en que se incluyó, fue en el último debate y cambia radicalmente lo que venía en los debates anteriores, porque en los debates anteriores la ley estatutaria prácticamente acogía el decreto 806 y en el último debate dio un giro de 180 grados para volver al sistema del Código General del Proceso del 107. Segundo, porque es una norma de una ley ordinaria y una ley estatutaria. Una ley estatutaria no tiene por qué disponer algo tan especial como eso. Y tercero, porque viola también el principio de progresividad de los derechos fundamentales, entre los cuales está el de acceso a la justicia, porque en vez de facilitarle al ciudadano el acceso al proceso de la manera más fácil y más rápida posible, lo hace de la manera más compleja en un mundo digital como el de hoy, ¿no? Entonces,
habría que esperar la Corte Constitucional que resuelve. Fíjese que estamos en un momento muy incierto de lo que puede pasar con todo este tema de la virtualidad. Y podría Sin embargo, suceder. yo ya pienso que esto hay que mirarlo con optimismo. Yo diría que la virtualidad, como se ha dicho en todos los foros y mayoritariamente todos lo sentimos, es tan beneficiosa y tan garantizadora de los derechos de acceso a la justicia que, independientemente de lo que digan las normas escritas, o más bien las reglas, digamos, de lo que digan esas reglas, la realidad va a terminar avasallando esas disposiciones. Porque el día que una persona no pueda ir a una audiencia presencialmente, un juez caprichoso, que son los menos, diga que hay que ir presencialmente, la persona a través de una tutela va a lograr que desde una óptica constitucional el juez de tutela diga, lo tienen que dejar acceder al proceso de la manera más expedita posible, que es la tecnológica. Y entonces la interpretación constitucional va a terminar derribando, derrotando esas reglas, que esas talanqueras que nos están poniendo aquí quienes se siguen oponiendo al cambio y que quienes siguen empeñados en que Colombia, a diferencia de lo que pasa en el mundo entero, donde la virtualidad se está imponiendo como se impone en la vida misma, pues se acepte. Pero puede pasar, doctor Ulises, que se convierta, o mejor dicho, cambia el escenario en la Corte Constitucional si antes del 4 de junio se convierte en ley el decreto 806, o... No, porque la sentencia de la ley estatutaria va a ser posterior y el presidente solo va a sancionar la reforma de la ley estatutaria, reitero que es estatutaria después. Por lo tanto, si uno pone en una línea de tiempo, primero va a salir la ley que convierte en legislación permanente el decreto 806. Regla general, las pruebas se practican virtualmente, y si la Corte Constitucional no retira del ordenamiento los artículos 63 y 64 en esa parte que estamos alegando que es inconstitucional, va a haber una ley posterior que dice que las audiencias de pruebas se tienen que practicar presencialmente. Y hay que recordar que el proceso civil se practica en dos audiencias, 372 y 333, y ambas son de práctica de pruebas. Por lo tanto, el proceso civil, si esa norma entra en vigencia, no se puede tramitar virtualmente, sino que toca presencialmente, salvo que el juez autorice la presencia virtual, pero pues ya sabemos que durante 10 años el código dijo eso y no pasó, ¿no? Entonces, no, y con el Código General del Proceso no sucedió tampoco, a pesar de que se podía. Tocaría confiar que yo creo que la mayoría de jueces del país han entendido que esto sí se puede, que la virtualidad es una oportunidad de legitimación para nuestro aparato jurisdiccional, porque es una oportunidad de invitar al ciudadano a que venga ante el juez. Son muy pocos, yo diría que es un criterio aislado que desafortunadamente se presentó en Colombia, como también en algunos otros países del mundo, el que ha generado toda esta discusión y toda esta dificultad. Pero reitero, con un enfoque constitucional, con un enfoque visto, miran ustedes desde la óptica de la tutela, esto va a tener que irse superando paulatinamente y poco a poco derribando esos obstáculos que pueden presentarse para la actuación virtual. En el futuro, la actuación será virtual, querámoslo o no lo queramos, haya quejas, reclamos, será virtual. El progreso no se puede detener por los miedos, por las resistencias o por los caprichos de unos pocos. Eso nunca ha sucedido ni sucederá con la virtualidad en el proceso. Así que confiemos en que la tecnología no se detiene, es un ferrocarril que no lo detiene. No se detiene, sí, es la realidad, en realidad. Pero, doctor Ulises, me refería, la pregunta era más bien a si efectivamente el decreto 806 se convierte en ley permanente, de pronto sí cambia un poco el juicio de constitucionalidad que realiza la magistrada allá con la ley estatutaria, con la reforma de la ley estatutaria, ¿no será? Digamos, es un mejor escenario que se haya convertido en ley el decreto 806 como para que no pase el juicio de constitucionalidad. Es un tema tan complejo de resolver, como ha quedado en evidencia en la explicación de la doctora Liliana y en las preguntas suyas, que hay que irlo resolviendo por partes. Estamos concentrados en este momento en sacar adelante el proyecto de ley que convierte en legislación permanente el decreto 806. Igual estamos actuando ante la Corte Constitucional, como les he contado. Hay una intervención muy sólida de la Universidad Externado de Colombia.
del Instituto de Derecho Procesal poniendo en evidencia, pero pues dependemos en ambas actuaciones, en la primera del Congreso de la República y en la segunda de la Corte Constitucional. Confiamos en nuestras instituciones. Yo creo que este es un tema tan razonable, tan beneficioso para el país que pues sería lamentable que se resolviera de una manera adversa a los intereses de la mayoría. Pero déjeme, para terminar, comentar el tema de las estadísticas, de los porcentajes, que es que poner porcentajes es muy fácil para argumentar y hablarle a la galería es muy fácil poner porcentajes. Ustedes han dicho que el 63% tiene acceso a Internet. Es que no siempre se accede por Internet, también se puede acceder por telefonía celular a los procesos, ¿sí o no? Y más, hoy tiene acceso a telefonía celular todo el país. La pregunta es, ¿qué preferimos? ¿Que una persona que está en un territorio muy alejado acceda a una audiencia por su teléfono así no tenga cámara, o que no acceda? O que le toque venirse por unas carreteras que el país no tiene servicio por los ríos, no tiene, los servicios aéreos también son muy limitados. ¿Qué preferimos? ¿Que esa persona acceda por el teléfono o no acceda? Esa es la pregunta. Además, si uno pone porcentajes, en el 63% que accede a Internet está el 99% de los procesos. El 99% están entre ese 63%. Entonces, ¿qué preferimos? Que ese 63 no pueda actuar virtualmente porque el otro 37, que realmente es el 1, si uno lo mira en los procesos, no puede acceder, o lo razonable es que el 99 o 63, póngale el porcentaje que quiera, acceda por lo que tiene y al otro porcentaje se le garanticen sus derechos, que es lo que hacen los artículos 1º, 2º y 3º del decreto 806 cuando dicen claramente que el juez tiene que garantizar la publicidad y la contradicción. Es que se ha pretendido argumentar, y yo creo que en eso nos han lanzado una cortina de humo que algunos no han sido capaces de quitar, que el decreto 806 viola los derechos fundamentales de alguien. De ninguna manera. Cuando redactamos el decreto 806, una comisión que estuvo integrada por el magistrado del Consejo de Estado Martín Bermúdez, Henry Sanabria, el profesor Ramiro Bejarano y yo, se le incluyeron, lo más importante que se hizo fue incluirle 3 artículos cuidando los derechos de quienes no tuvieran acceso a la tecnología. Y por eso el decreto dice: los que estén en zonas alejadas, los que no puedan acceder, el juez los protegerá. Es que no podemos pensar de ninguna manera que alguien pueda pregonar que un proceso se puede adelantar violando los derechos fundamentales de publicidad y de contradicción que tiene cualquier persona, de ninguna manera. Y el decreto 806 no lo permite. Le dice al juez: tome las medidas, ordene que esas audiencias se hagan presencialmente. Incluso llegó a decir el decreto 806 que los municipios deben facilitar, las entidades públicas, sus sedes, en donde generalmente hay aparatos para que esas personas que excepcionalmente tienen que acceder a un proceso lo puedan hacer. De tal manera que lo razonable no es quitarle la posibilidad a la mayoría de acceder a la justicia por el medio más fácil, sino garantizarle a la mayoría que lo haga y a la minoría cuidarle sus derechos y cuidárselos como un tesoro, porque el derecho fundamental de acceso a la justicia es, y al acceso al proceso, el debido proceso, es un tesoro que debe cuidarse y que de ninguna manera podemos aceptar que el decreto 806 lo pone en riesgo o en peligro, porque ese es un argumento inaceptable. Uno podría dictar una clase de argumentación jurídica con todo lo que ha pasado alrededor del decreto 806. Total. Como dice Arthur Schopenhauer, que nos enseña que los abogados somos expertos a alegar cuando no tenemos la razón, pues uno puede poner todos los ejemplos de las estratagemas de Schopenhauer, de las 38 estratagemas de la erística de Schopenhauer, con los argumentos que se han presentado para atacar la virtualidad. Total, total, de acuerdo. Doctora Liliana, dentro de una encuesta que hicimos nosotros internamente en las redes sociales, resulta que preguntamos si a la gente le parecía que el decreto 806 debía permanecer o no. Y el 89% dijo sí, el 7% dijo no, y el 4% dijo sí, pero con cambios. Es decir, en nuestra muestra, todo parece indicar que quiere que la gente quiere que siga el 806 sin cambios. Pero hay quienes dicen que definitivamente sí debieron haberse hecho. Hay otros que dicen, como el doctor Ulises, este no es el momento de hacerlos, podemos hacer cambios después, pero este es un momento coyuntural, tenemos que dejar que la legislación sea permanente y después lo cambiamos y le hacemos los cambios que correspondan. ¿Usted qué considera, doctora Liliana? ¿Cree que la legislación, bueno, y hay quienes también dicen, bueno, a estas alturas ya ha habido varios pronunciamientos jurisprudenciales
que nos dejan bien clara la posición de las Cortes respecto a varios artículos del 806, así que no es necesario tal cambio. ¿Qué opina usted, doctor? Bueno, sí, yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Ulises en el sentido que en este momento había que impulsar la permanencia del decreto, la continuidad del decreto 806 y que el país pasa por una coyuntura y el órgano legislativo que no podíamos darnos el lujo de hacer mayores discusiones que llevaran al traste con el objetivo principal que es la permanencia del decreto 806. Como cualquier obra humana y como cualquier ley, el derecho, el decreto 806 es perfectible, se puede mejorar claramente. Y después de 2 años o casi ya 2 años de vigencia, pues obviamente nos hemos dado cuenta que hay cosas que se pueden mejorar. Yo diría que son minucias desde mi punto de vista, porque creo que el decreto 806 funciona muy bien. Lo he visto funcionar muy bien, lo he utilizado en mi vida profesional y doy fe de que funciona y que las cosas mm, que se pueden mejorar son mínimas. Sí hay cosas que se pueden mejorar, eh, como dices tú también, la jurisprudencia ha sido proactiva y también ha corregido o ha interpretado el decreto en muchas formas. Pues yo creo que hay minucias que podemos mencionar. Yo mencionaría un par, pero no quiero, digamos, empañar todo lo bueno que considero que tiene el 806 con un par de minucias que voy a mencionar simplemente. Yo creo que podemos, por ejemplo, aclarar el tema de la sustentación de la apelación. Hay varias jurisprudencias, varias sentencias de la Corte que han hablado al respecto y que se ha generado una confusión. Si me permites, ahora hablo de un par de sentencias que quiero traer. Entonces, creo que la jurisprudencia ya se ha puesto de acuerdo con que la sustentación puede hacerse en primera instancia sin que eso conlleve la declaratoria de desierto del recurso. Eso creo que se podría, por ejemplo, aclarar en la ley, que no quedó muy claro en el decreto 806, pero a futuro, ahorita no lo tocaría, porque eso está solucionado por la interpretación que da la Corte. ¿Sí? Entonces, estamos, digamos que no es un error insalvable o no es un obstáculo insalvable. Podríamos llegar a pensar, por ejemplo, también aclarar un poco el tema del acuse de recibo, tanto para el tema de las notificaciones personales como para el tema de los traslados. También creo, y si me lo permites, podría mencionar algo también de la Corte, de la jurisprudencia de la Corte, que también nos da luces desde ese punto de vista. Entonces, creo que se podría aclarar qué se entiende por acuse de recibo, cómo lo puedo demostrar, si hay una especie de tarifa legal o todo lo contrario, si yo puedo demostrar el acuse de recibo de cualquier, pues de manera libre, probatoriamente. Eso creo que se podría también aclarar en el decreto. Y digamos que eso fue consecuencia de la jurisprudencia de la sentencia de constitucionalidad. No se pensó inicialmente en el decreto porque fue una consecuencia posterior de la constitucionalidad. De pronto también aclararía un poco el tema de los traslados. No hay muchos juzgados que patinan en no saber si el traslado, cuál es el traslado que se corre Traslado no pegó, automáticamente. traslado no se usa. Eso no se entendió. Entonces de pronto podemos, a pesar de que creo que está claro, sé que en la práctica no ha sido así, entonces podríamos arreglarlo un poco. Y una discusión que me parece teórica, que tiene una importancia práctica importante y que debemos dar en el futuro es el tema de la competencia territorial, porque el Internet nos sacó de ese paradigma que teníamos, entonces sería bueno también entrar a discutirlo. Pero como ves, son cosas mínimas que si los dejamos así, no se altera la esencia del decreto 806 y es perfectamente aplicable con interpretaciones que ya ha dado la jurisprudencia. Entonces, para mí, deberíamos seguir con el decreto, con el proyecto de ley 325 que simplemente
acoge el decreto como viene. ¿Y cuáles serían esos pronunciamientos, doctora Liliana, que resultan afortunados? Pues si nos puede contar algunos que a usted le parezca como los más relevantes, importantes, convenientes que haya expedido la Corte en esta época de vida del 806. Bueno, hay muchos, pero yo quisiera concentrarme en unos pocos temas, sobre todo. Quisiera empezar con uno muy reciente del 3 de marzo del 2022 acerca del título ejecutivo, del proceso ejecutivo, el título valor presentado de manera digital. Entonces, en esta sentencia te dejo el dato 2392 del 3 de marzo de este año del doctor Octavio Tejero. Entonces él le pone fin a una, o pone fin, no, digamos que pone de manifiesto una discusión o da solución a una discusión que se venía dando desde el día 1 que salió el decreto 806, y es que cómo así que yo puedo intentar iniciar una demanda ejecutiva con un título valor escaneado, ¿sí? Entonces todos entraron en pánico porque eso va en contra La de lo que primera dice copia, la la primera copia. primera copia, y eso va en contra de lo que dice el Código Comercio, el artículo 619, 624, que exige que sea el tenedor del original y que exhiba el original que pueda cobrar. Entonces ya el Tribunal Superior de Bogotá, con una sentencia del doctor Marco Antonio Álvarez, había dicho que sí era posible librar mandamiento de pago con una demanda presentada cuyo título valor estuviera simplemente escaneado. Y la sentencia de Octavio Tejero, del doctor Octavio Tejero, pues, recoge o reafirma esa posición en el sentido de que sí es viable, pero tiene unas cosas muy importantes la sentencia del doctor Octavio, en el sentido de decir, mire, es que acá ni siquiera se está modificando las normas sustanciales. Las normas sustanciales del Código de Comercio siguen intactas, ¿sí? Entonces dice, sí, la incorporación del título valor, la incorporación del derecho en el documento, la necesidad de exhibirla, lo que dice el doctor Tejero expresamente es la necesidad de exhibirla no ha cambiado, la exhibición no ha cambiado, lo que cambia es la forma de la exhibición. Entonces yo digitalizo el título, lo presento en forma digital en mensaje de datos. Entonces ahí llegamos al 806. El 806 nos dice que la demanda, cuando se presente la demanda en mensaje de datos, no es necesario acompañar copias físicas ni electrónicas de los anexos, ¿sí? Entonces, lo que nos dice el doctor Octavio Tejero, y también lo decía el doctor Marco Antonio, es, al momento de presentar la demanda, no me exigen sino el mensaje de datos, el título a través de mensaje de datos. No me están exigiendo el original. Eso viene después. ¿Cuándo viene? En el momento de contradicción, cuando hay una contradicción, cuando yo quiero alegar una talla del documento, cuando tengo todo el derecho, el demandado, el ejecutado, de exigir la exhibición del original. En ese caso, entonces, sí debe el juez ordenar la exhibición del original, solamente en ese caso, pero no para el mandamiento, no para librar el mandamiento ejecutivo, porque dice el doctor Octavio Tejero, en una expresión que se repite mucho en las sentencias que te voy a mencionar, que exigir en la etapa inicial, exigir en la demanda, la presentación original del título sería una ritualidad excesiva. ¿Una qué, Porque perdón? ritualidad excesiva, Excesiva. porque el decreto 806 no lo exige. Y si no lo exige la ley, pues entonces el juez no puede exigirlo. Solamente podría exigirlo en el momento en que el demandado así lo solicite, que se exhiba. Esto, mira que todo está concatenado con reglas y principios que traía el mismo Código General del Proceso, porque el Código General del Proceso, desde el artículo 78, numeral 12, exige que quien presente documentos de manera, a través de mensajes de datos, tiene que tener la custodia del original para el momento que se le exhiba. Entonces, todo es, digamos, parte de un sistema, como dice el doctor Octavio, no se ha cambiado, ni siquiera aquí se han alterado las reglas sustanciales. Hay otra jurisprudencia que es del 14 de octubre del 2021, la referencia es 13728,
del doctor Álvaro García, que habla también muy expresamente del exceso de ritualidad manifiesto como una especie de vía de hecho, y nos habla acá de un caso que sucedió en que un abogado, un ciudadano a través de su abogado presentó un memorial eh, un minuto después de la hora de cierre de juzgados. Entonces se trataba de un juzgado de Bucaramanga. En Bucaramanga, de acuerdo al el Consejo Superior de la Judicatura, los juzgados cierran a las 4 y esta persona mandó un memorial, lo envió de su correo electrónico a las 4 y fue recibido por el juzgado a las 4:01. El Parece. juzgado Ujú. a las 4:01, sí, Ujú. 4:01. Y el juzgado lo rechazó por extemporáneo. Esto conllevó a que se declarara desierto un recurso de apelación. Esto llegó en tutela a la Corte y entonces la Corte dice que claramente, y mira que antes de llegar en tutela a la Corte, llega en tutela al Tribunal Superior de Bucaramanga. El Tribunal Superior de Bucaramanga incluso regaña al litigante diciéndole que fue un acto de desidia dejar para las 4 en punto enviar el correo electrónico. Y la Corte, todo lo contrario, respalda al litigante, dice que es un exceso de ritualidad manifiesto pedir, pues, rechazarlo por un minuto. Y ahí es donde te digo que menciona expresamente que la ejecución de las herramientas del 806 debe hacerse para garantizar el acceso a la administración de justicia y no para bloquear el acceso a la administración de justicia. Y obviamente no tenemos que irnos a filosofías muy exageradas, simplemente quedarnos en los principios que siempre hemos manejado y acoge el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho de lo formal, de lo sustancial sobre el formal, y trae, yo simplemente dejo al público que nos está escuchando, dejo la cita para que la revisen. Es una buena sentencia en la cual explica qué se entiende por exceso ritual manifiesto. Simplemente quiero traer una frase como de colofón de resumen que dice que es un exceso ritual manifiesto cuando se conciben los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial. Entonces, por eso la traigo, porque me parece muy acertada. Hay otra sentencia del 7 de marzo del 2022, la 2478, que nos habla del tema que mencionábamos de la sustentación del recurso de apelación. Podríamos mencionar de la sustentación anticipada del recurso de apelación. Esta es una sentencia del doctor Haroldo Quiroz, que quise traerla porque él trae un resumen muy importante en esa sentencia de todas las sentencias que han avalado la misma posición. Y la posición es: si se sustentó en primera instancia, en segunda instancia no se sustenta, no hay necesidad, no se puede declarar desierto. Pero bueno, sustentación, no reparos concretos, ¿no? Sustentación. En primero. Sustentación, no reparos en concreto, sino sustentación. Sustentación. Más de los reparos en concreto. Ajá, Sustentación, no hay necesidad de volverlo a sustentar. Claro, porque digamos que aquí hay una especie de desencaje con lo que venía en el Código General, porque recuerda que el Código General traía una audiencia en segunda instancia, y entonces ahí se justificaba que la sustentación fuera en segunda instancia. claro, trae la audiencia, exacto. El Claro. 806 quita esa audiencia de la segunda Exacto. instancia. Entonces ahí es cuando se desencaja como el sistema, pero hay que entenderlo, y por eso vuelvo a decir, sería una especie de retoque que hay que hacerle al 806, pero si no se hace, la jurisprudencia Claro, obviamente ha resolvido. interpretado de manera correcta, a mi entender. Dice, por ejemplo, la sentencia del doctor Aroldo Quiroz, que es desproporcionado que se sancione con la pérdida del derecho constitucional a impugnar la decisión cuando me piden una sustentación que ya se hizo, que se hizo la sustentación anticipada. Es desproporcionado y todo esto viene acá. Y por último, para no quitar mucho tiempo, porque hay muchas, pero podría hablar de una más, que es una sentencia que me parece muy interesante, de septiembre 11 del 2020, el doctor Octavio Tejero, que es que es la 7284 del 2020,
que el caso fue que un abogado no pudo conectarse, no tenía acceso al expediente, no podía conectarse a la audiencia, y además manifestó que desconocía la plataforma, que desconocía y manifestaba una imposibilidad para acceder a la audiencia. A pesar de ello, se llevó a cabo la audiencia. Se interpuso una tutela y la Corte en esta sentencia le tutela el derecho al acceso a la administración de justicia con unos temas que me parecen muy importantes que manifiesta el doctor Tejero, porque él dice que la falta de acceso al expediente y la falta de acceso a la audiencia, teniendo en cuenta las condiciones de tiempo, modo y lugar, debería interpretarse como una interrupción del proceso y no puede llevarse a cabo la audiencia. Y si se lleva a cabo la audiencia, podría entonces pues, conllevarse a una nulidad. Y él pone en esa sentencia tan importante desde mi punto de vista como unos requisitos para que pueda hablarse de un litigio de manera virtual. Dice, en el litigio de manera virtual se debe garantizar que los usuarios tengan acceso a los medios tecnológicos, que tengan destrezas, la posibilidad de acceder a los medios tecnológicos, que las audiencias virtuales sean convocadas con la debida anticipación y que se tenga el expediente a disposición. No se puede llevar a cabo una audiencia si no tenemos esos requisitos, porque se violaría el derecho al acceso a la administración de justicia, el debido proceso. Esta sentencia habla de debido proceso. Bien, y por último, ahora sí, ya de verdad, esta es la última. No, pues están buenísimas todas, ya famosas, pero esta última no la conocía, por ejemplo. ¿Qué otra? Esta es justo, esta es anterior al decreto 806, pero creo que nos va a servir para el tema que yo te mencionaba del acuse de recibo. Esta es una sentencia de 3 de junio del 2020, un día antes de la vigencia del decreto del doctor Haroldo Quiroz, es la sentencia 1025 del 2020. Y nos dice que la notificación, cuando el acuse de recibo, la notificación no puede quedar en cabeza del notificado. O sea, no podemos esperar que sea el notificado el que nos diga, sí, lo recibí, entonces a partir de hoy me corre el traslado o a partir de hoy me entiendo notificado. Eso debería ser así, digamos que en aplicación del principio de buena fe, pero no podemos dejar que el traslado o la notificación queden en cabeza exclusiva del notificado o de la persona a la cual le va al traslado. Entonces él dice que en la constancia de acuse de recibo hay libertad probatoria. Yo puedo demostrar de cualquier forma que la persona recibió el mensaje. Por ejemplo, sí, a través de una confirmación por el correo electrónico. Hay correos electrónicos certificados y pagados que me dan todo como si fuera un servientrega, pero Como no en se exige arbitraje, eso, como en como el en tema arbitraje, pero arbitral. no se Sí. exige eso no lo está No, exigiendo el decreto 306. Hay plataformas de correo electrónico gratuitas, o pues que tú tienes, que te dan ese servicio gratuito, como Outlook, que te dicen cuándo se recibió, o definitivamente él afirma que dentro de los principios, de los desarrollos de los principios de lealtad y buena fe, se tiene completa libertad probatoria para demostrar ese acuse de recibo. Con eso que también te mencionaba que debería ser una mejora al decreto 806, creo que la interpretación de la Corte también nos sirve en ese sentido. claro, de acuerdo. Aunque abogadas y abogados prevenidos, siempre tenemos certificación de recibido, por si acaso, Sí, sí, siempre. pero digamos que no lo exige, digamos que Ujú. sí, es decir, Sí, no podemos exactamente. tampoco entrar a exigir Ujú. cuestiones de estas, sobre todo si hay que pagar o algo así. Claro, por supuesto. Vale, no, excelente, excelente. Además, porque, bueno, pero si le quiero hacer una última pregunta y es en ese tema de los traslados no secretariales que hablábamos, pues porque en realidad uno, pues al ver esta legislación, uno se da cuenta que los traslados no secretariales son una excelente idea y creo que están bien regulados, es decir, son claros. Pero en la vida real, el juez en todo caso corre traslado por secretaría porque nunca creo, está 100% seguro que ese traslado no secretarial se dio.
o no, digamos, como por curarse en salud. Entonces uno Sí, al en final, arbitraje también se da. ok, pero entonces, ¿qué cambio ahí podría ser un cambio interesante No, o que usted podría tal vez una claridad, es simplemente la claridad, porque a mí me parece que la norma es clara, pero contar? claro, también con la interpretación de la Corte, con la sentencia, pues eso fue lo que generó la confusión. Entonces, haciendo claridad en eso, tendremos claridad en los traslados automáticos. Ujú. Ok, bueno, doctor Ulises, lo aprovecho porque usted me dijo que, o bueno, nos dijo que independientemente de todo lo que vaya a pasar con el decreto 806, hay un proyecto de reforma del Código General del Proceso que obviamente nos interesa, que seguramente será futuro, que seguramente se está cocinando ya, pero no sé si usted nos pueda más o menos anticipar en qué va eso, qué más o menos se ha hablado, cómo podemos intervenir los que vivimos el día a día, el litigio del 806, el CEP. Bueno, cuéntenoslo todo en qué va. Bueno, claro que sí, con mucho gusto. A ver, tenemos que terminar esta etapa de incertidumbre que estamos viviendo y definir si el decreto 806 se vuelve legislación permanente o no, y además cómo sale la ley estatutaria de la Administración de Justicia. En ese momento, hemos dicho nosotros, hay que reformar el código. Y el código hay que reformarlo por varias razones. Primero, porque ya tiene 10 años de expedido. En julio cumplimos 10 años y haremos un evento en el instituto para festejar esos 10 años y recordar esos 10 años de vigencia. El mundo ha cambiado radicalmente en 10 años. No solo por la pandemia, aunque también por la pandemia, sino por muchas otras cosas ha cambiado de tal manera que ese código de procedimiento tiene que ajustarse a la nueva realidad que estamos viviendo y por eso justifica cambiarlo. No cambiarlo, modificarlo. No es cambiarlo por otro código, sino ajustarlo, modificarlo. Segundo, porque en los 10 años de vigencia se han detectado muchas dificultades prácticas y la comunidad jurídica tiene derecho al mejor código posible. Por lo tanto, esas dificultades que se han identificado habrá que ajustarlas en muchos aspectos. Y además porque la aplicación del decreto, y en tercer lugar es necesario modificarlo porque la aparición y expedición del decreto o incorporación eventual del decreto pues generan dudas, tensiones o enfrentamientos entre normas del código y normas del decreto que también es necesario solucionar. Algunos temas que se han venido mencionando, la eliminación definitiva del poder. En el mundo entero eso se ha venido haciendo porque se puede confiar en el abogado que se presenta como apoderado judicial en la manifestación que él hace de ser el apoderado judicial, de tal manera que el poder puede eliminarse. La eliminación del auto admisorio de la demanda, que se intentó al expedirse el Código General del Proceso, pero no se pudo en ese momento, pero creo que se ha venido reflexionando sobre ese tema. El derecho comparado también ha venido avanzando en esa dirección. Miren que el envío de la demanda, desde el momento de su presentación al demandado, prepara eso, de que el juez, como la demanda ya la tiene el demandado, se limite a citar. El auto admisorio se cambia por un auto que cita a la audiencia inicial. Es diferente que un juez psicológicamente tenga que admitir una demanda verificando unos requisitos formales, lo cual puede llevarlo a inadmitirla, que tenga que citar a una audiencia inicial pidiéndole al demandante que aclare, que complemente cualquier cosa a más tardar en la audiencia inicial, que es el sistema. Eso no está inventado en Colombia, sino que está inventado en el mundo entero. Hay que eliminar esa dualidad entre proceso verbal y verbal sumario. En los códigos del derecho comparado se le entrega al juez la definición de hasta dónde extender el proceso. Es el juez en cada caso concreto el que decide. Este es un caso simple, voy a una sola audiencia. Esto es un caso más complicado, abro el acordeón hasta las 2 audiencias, que de hecho el código lo autoriza, pero además dejó el sistema anterior de ser el legislador el que definía si un proceso era verbal o verbal sumario. Eso tiene que desaparecer también. Y podría yo seguir mencionando muchas otras cosas en materia de pruebas que se está revisando, hacer más claras algunas normas, por ejemplo, en materia de presunción de autenticidad de documentos, para seguir avanzando en la misma dirección de que todo se presume auténtico. En temas de dictámenes periciales hay también algunas normas que es necesario hacer algunos ajustes. Sin embargo, y en esto quiero atar lo que voy a decir con lo que explicaba la doctora Liliana, además con tanta solvencia,
No podemos esperar que el código nos resuelva todos los casos concretos que tenemos en la vida diaria. El legislador no es capaz de imaginarse todo lo que puede pasar en los procesos. Por esa razón hay que ir a las reglas generales del código. Hoy en día el artículo 11 del Código General del Proceso dice que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial y que tienen que garantizarse los derechos fundamentales. ¿Qué tenemos que hacer? En aquellos casos en donde las normas procesales tengan vacíos, que siempre los van a tener, generen dudas, que siempre las van a generar, o presenten contradicciones, que es posible que se presenten contradicciones en norma del mismo código con otro código, hay que recurrir a estos dos fundamentos para resolver esas dificultades que son propias de toda legislación. Hay que buscar una interpretación que permita disipar la duda, llenar el vacío o resolver la contradicción, teniendo en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial, sin perjuicio o mejor respetando los derechos fundamentales. En desarrollo de eso mismo, el mismo artículo dice: el juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias. Ahí está la teoría que Liliana mencionaba del exceso ritual manifiesto. Es que el problema muchas veces no está en la norma, está en el intérprete, en el que interpreta la norma y la interpreta haciendo o exigiendo a las partes excesos rituales manifiestos. El gran ejemplo es el de declarar desierto un recurso de apelación ya sustentado. ¿Cómo es posible que le declaren a uno desierto un recurso si uno ya sustentó? No, que es que no vino a la audiencia. ¿Pero qué? ¿Voy a una audiencia a repetir lo que usted ya sabe? Ya se lo dije por escrito. No puede ser posible que al hacer una ponderación entre la forma, asistir a una audiencia, y el derecho fundamental de recurrir, prime la forma, como primó en algunas interpretaciones que afortunadamente la Corte fue poco a poco la Suprema con buen criterio recogiendo, y hoy dice que es suficiente haber sustentado, haber dicho, y ni siquiera muy ampliamente, sino que se logre entender y desentrañar cuál es su inconformidad para que se le garantice a usted el derecho que tiene a recurrir a una providencia adversa. Entonces, fíjense ustedes que estos ejemplos nos sirven para no pensar que en esa reforma del código nos van a resolver todas estas inquietudes. No, esto hay que resolverlas en los casos concretos, con buen criterio, con nortes claros, con faros claros, que es la efectividad de los derechos sustanciales y el respeto de los derechos fundamentales, sin exigir ni cumplir formalidades innecesarias, sin incurrir en excesos rituales manifiestos. El proceso no puede ser ni se justifica como una simple gimnasia procesal. El proceso no es simplemente un conjunto de formas. Esas formas se justifican en la medida en que cumplan esos dos propósitos. El proceso del futuro tiene que ser más fácil, señores. Esto lo digo especialmente para los estudiantes. No podemos seguir perdiendo el tiempo en la administración de justicia y los procesalistas hablando de cosas de pura forma. La comunidad en general, la sociedad espera una administración de justicia más accesible, con la virtualidad, más rápida. No podemos seguirnos demorando años y años discutiendo si un recurso se justificó o no se justificó y declarando de ciertos recursos porque alguien no fue a una audiencia. No, eso no puede seguir pasando. Tiene que ser algo natural, que si uno cumplió sustentando o cumplió razonablemente con el acto procesal mandando un memorial, si uno mandó el memorial antes de las 4, no puede ser que tenga que presentar una tutela para que le digan que el recurso es oportuno. Claro que lo fue, porque no puede primar la forma, que es el tiempo, sobre el derecho fundamental, que es el de acceder a la justicia. Entonces, fíjense ustedes que se necesita darle más preponderancia a los principios sobre las simples reglas que están escritas ahí de manera general y respetar siempre el derecho fundamental de las personas en procura de la realización de los derechos fundamentales. En otras palabras, para que cambien las cosas y tengamos una buena administración de justicia, más que cambiar la ley, tenemos que cambiar nosotros. Porque si cambiamos la ley, pero no cambiamos nosotros, no cambiamos nada. Todo va a seguir igual. ¿Qué es lo que ha pasado con el decreto 806? Salió el decreto 806, inmediatamente los formalistas empezaron a inventar causales de inadmisión que no estaban, constancias de recibo que no estaban. Debidas notificaciones. Sí. Pero el decreto no lo dice en ninguna parte.
Pero es que como lo tienen en el ADN, pues lo exigen y lo encuentran donde la ley no lo establece. Tenemos que hacer una lectura constitucional de las normas procesales. Tenemos que hacer una lectura en beneficio del ciudadano, de la parte, de la persona que necesita acceder a su juez. Solo de esa manera lograremos tener un proceso más eficiente y lograremos que el proceso sea un escenario como tiene que ser de paz social y no de simplemente de pérdida de tiempo y de discusiones procesaleras que no nos conducen a nada. Claro, de acuerdo. Bueno, y es que además, lamentablemente, la vida real, por lo menos en los juzgados civiles y en algunos administrativos está sucediendo, bueno, sobre todo en los civiles, es que al final a uno sí le toca interponer tutela para que avance el proceso. O sea, lo que ha pasado con el 806 es que así como hay juzgados en una onda muy moderna de querer hacerlo todo muy rápido, de salir con varias audiencias y demás, creo que también se ha multiplicado el trabajo de los funcionarios judiciales probablemente y también ha sido un tema también un poco del espíritu, pues que finalmente todavía está arraigado a la cultura escritural, pero lo cierto es que es difícil que se mueva un proceso en ciertos juzgados y uno sabe que es porque todavía no se le ha cogido el tiro al 806. Entonces es también preocupante porque al final, pues venimos de un CGP que puso un poco las reglas diferentes y ya estamos hablando de oralidad. Después viene el 806 en donde se usan las tecnologías de la información. Pero lo cierto es que si nos vamos a ver a hoy, sí ha sido bastante bueno, pero la realidad es que a mí me toca interponer tutela todo el tiempo y eso es una cuestión compleja. No sé si de pronto a la doctora Liliana también le ha pasado, pero el tema de los oficios de embargo ha sido una cosa muy compleja con el 806. Los oficios de embargo, en teoría, los tiene que enviar el secretario desde la cuenta del juzgado al destino. Pero lo que está pasando es que el secretario los manda a la parte y la parte los manda al destino. Y el destino, el destinatario dice, qué pena, el banco dice, bueno, ya recientemente ya lo han aceptado algunos, pero hay otros que dicen, qué pena, pero la norma no dice eso, a mí me tiene que llegar de la cuenta del juzgado. No, que es que está reenviado, que es que está copiado, no importa. No, y entonces uno se puede quedar con el oficio de embargo ahí en un ejecutivo durante varios, incluso semanas, esperando a que algo ocurra. Entonces, digamos que si hay situaciones de cultura, no sé si será de una cultura o será de pronto, no sé, doctor Ulises, el embate de también esta carga que también pues ha llegado a los funcionarios judiciales de que pues llegan muchos correos electrónicos, muchas solicitudes, muchos memoriales. ¿Será algo así por el estilo, Doc? ¿Usted qué opina? Yo creo que esta ha sido una época crítica para todos. Yo creo que la mayoría de jueces han respondido muy bien y han mostrado ese espíritu que ellos tienen generalmente de acceder a una justicia que sea más cercana al ciudadano a través de la tecnología. Hubo jueces que se esforzaron por ellos mismos digitalizar sus expedientes, jueces que pusieron los instrumentos personales a disposición de la gente para que pudiera acceder a la justicia. Yo creo que la mayoría de nuestros jueces fueron ejemplares, pero pues la excepción, que son los que se han opuesto, no se puede generalizar. Yo diría que hay que mirar el futuro con optimismo. El maestro Jairo Parra Quijano, que es nuestro querido profesor en todos estos temas, con mucha sabiduría dice que las normas procesales no entran en vigencia cuando ellas dicen que entran, sino cuando los destinatarios las ponemos en vigencia, que es diferente. Y eso supone ese cambio de mentalidad que estoy mencionando, eso supone adquirir, comprar, aceptar la norma. Y eso no se da inmediatamente. El Código General del Proceso poco a poco ha entrado en vigencia, poco a poco ha sido aceptado. El decreto 806 le pasa lo mismo, es un decreto revolucionario que cambió muchísimas cosas, tiene apenas 2 años de vigencia, entonces hay que seguirlo explicando, sea el decreto 806 o la ley que lo acoja, para que podamos pensar, reitero, en un proceso para la comunidad jurídica colombiana, que especialmente para las futuras generaciones que se merecen un mejor proceso, pues que sea realmente más fácil para los ciudadanos, no tan difícil como el escrito, el formalista, el de autenticaciones, el de declaración de desiertos de recursos, no ese,
sino un proceso donde la gente pueda actuar con mayor espontaneidad, con mayor tranquilidad, con mayor garantía de sus derechos. Miren los sistemas de resolución de controversias ODR, hoy en día son absolutamente informales, totalmente virtuales, la gente accede a ellos, las funciones jurisdiccionales de las autoridades administrativas nos han demostrado que las cosas pueden hacerse de esa manera espontánea, fácil, amable. Yo diría que tenemos que reflexionar en esa misma dirección un poco más en el proceso judicial y lograremos tener un mejor escenario en beneficio de todos nosotros para administrar justicia. Entonces son muchas cosas las que hay que sumar. También alguien decía por ahí en el chat, veía, y tiene razón, hay que tener buenos computadores, hay que tener acceso a internet, hay que los presupuestos tenerlos suficientes porque la tecnología no se puede aplicar con beneficio si no tenemos adecuados sistemas. Entonces tiene que dotarse y ojalá un sistema único en toda la rama jurisdiccional. No puede ser que uno esté con un sistema ante una jurisdicción y con otro sistema ante otro, porque eso genera dificultades al abogado y también al administrador de justicia, no que haya una plataforma única donde se puedan hacer todas esas cosas y además que la tecnología se encargue de enviar oficios directamente. El auto sale y la misma tecnología se encarga de enviar el oficio y que el destinatario lo reciba con seguridad, sea la oficina de registro, sea una entidad financiera, bueno, el que sea el destinatario del mismo, pero no seguir, fíjese que seguimos con algunas taras y con algunos paradigmas de las cosas que la tiene que llevar el abogado, que es que el abogado el que la tiene como si siguiera siendo un documento físico cuando no lo es. Es un documento electrónico y por eso la inteligencia artificial, la tecnología puede ayudar en el futuro de manera muy importante a la administración de justicia. Y en últimas, y déjeme con esto terminar, porque hay que pensar en la sostenibilidad y el medio ambiente. Todo esto ayuda a economizar papel, a proteger los bosques, la naturaleza. Eso es un argumento que no hay que desechar, que a veces nosotros los abogados no lo miramos, pero que todos los seres humanos hoy tenemos que pensar en que el paso por este mundo es temporal y tenemos que preocuparnos por las futuras generaciones. Y también las protegemos y nos preocupamos cuando consumimos menos papel, menos combustible en transporte de un lugar para otro, menos, contaminamos menos el medio ambiente y eso también podemos apoyar los abogados. Así claro. Y lo más importante, el ahorro del tiempo. Es que el tiempo es oro. El tiempo que nos ahorra me hizo acordar ahorita a usted algo, no resisto la tentación que le recomiendo a todos leer el último libro del maestro Hernán Fabio López de Seguros. Es un libro maravilloso. Todo lo que Hernán Fabio produce pues es espléndido, ¿no? Porque ha sido profesor de no solo de procesal, sino de pruebas y de seguros. En ese último libro hay una introducción de unas pocas hojas donde él dice que lo mejor es lo que sucede, refiriéndose a la pandemia. Dice, mire, a veces uno ve las cosas malas en primer momento con mucha preocupación porque la pandemia nos generó mucho dolor a los seres humanos, pero a veces lo mejor es lo que sucede. Usa esa frase porque también toda crisis trae cosas buenas. Él dice que es la tecnología que inicialmente nos resistimos todos a ella, cuando finalmente la aceptamos, nos concede lo que usted dice, doctora Marta, tiempo para hacer otras cosas. Él dice que la tecnología nos ha concedido tiempo para el ocio sano. Ese tiempo que antes consumíamos en un aeropuerto esperando irnos para una audiencia a otro lugar o en un transporte de horas de un juzgado para otro, los que vivimos en las capitales que es tan difícil el tráfico, él dice, hoy el abogado, la parte, el testigo, el perito, el mismo juez, lo puede dedicar a su familia, a la literatura, al arte, a la música, a otras cosas. Nos puede ayudar a organizar el tiempo, la tecnología y además que no sigamos discutiendo esos formalismos que Liliana nos explicaba hace un rato, sino que nos concentremos en lo fundamental que son los derechos sustanciales y el respeto de los derechos constitucionales de las partes del proceso. Así que la tecnología, desde donde uno la mire, es una oportunidad maravillosa para el ser humano en general, porque puede acceder a la salud, a la educación, a la información y también a la justicia, y específicamente para nosotros, los abogados, y para el sistema de administración de justicia. Total. Doctora Liliana, por último quisiera preguntarle, bueno, claro que aquí todo el mundo está contento, es decir, si quieren seguimos más, yo feliz,
pero no se ha ido nadie. Es decir, aquí está muy entretenida la cosa, además porque hay mucho que contar. Pero, doctora Liliana, el escenario que todos estamos temiendo un poco, bueno, no todos, porque hay quienes no quieren el 806 ni nada de esto, pero digamos que la mayoría de litigantes realmente nos interesa que el 806 permanezca porque, como usted decía, hay muchas ventajas, además de las que menciona el doctor Ulises, del tiempo, de poder, digamos, estar poder plantear varias audiencias el mismo día, cosa que era imposible, poder litigar en otros lados de Colombia, digamos que poder litigar estando fuera de Colombia, además, qué maravilla. Desde el Congreso de Cartagena, poder litigar, no, qué maravilla. Pero la verdad es que, y el ahorro del tiempo, ¿no? El ahorro del papel, la cosa más terrible, la radicada de resmas y anexos y más anexos, CDs que no tenían ningún destino, la inadmisión por no tenerlos, no, terrible. Pero digamos que la verdad es que hay una realidad y es que nos queda muy poco tiempo para el 4 de junio. Somos positivos, por supuesto, pero donde el 4 de junio no pase el proyecto de ley, volveríamos al CGP. Muere el decreto 806. En ese escenario, doctora Liliana, ¿cuáles cree usted que van a ser los cambios más trascendentales que tendremos? Y bueno, y la pregunta necesaria, digamos, consecuente de esa es, ¿tiene razón la gente de preocuparse si regresa al CGP? Pues bueno, sí, yo quiero ser optimista y somos optimistas de qué va a pasar. También quiero que no pensemos en un escenario apocalíptico, si no pasa el 806. ¿Qué sucede? Volveríamos a cosas que ya hemos superado y, por ejemplo, el tema de los poderes y entonces tener que autenticar un poder y que la presentación personal y un sello que todos sabemos que no sirve de nada, pero ahí está. Y entonces volveríamos a eso, volveríamos a la escasez de salas de audiencia, se congestionaría nuevamente la justicia. En fin, es un escenario que no es del todo eh, digamos, benéfico. No, yo no quería ser apocalíptica, ¿por qué? Porque creo, doctora Marta, que lo aprendido no nos lo quitan, que lo bailado no nos lo quitan. Ya lo que aprendimos, ya aprendimos que la virtualidad sirve, funciona, tiene muchísimas ventajas y las normas procesales, el Código General del Proceso y la Ley 1563 de por sí tienen la posibilidad de acudir a estas herramientas virtuales. Ya conocemos las ventajas, ya las aprendimos a manejar, por lo tanto ahí están enterradas unas normas que estaban enterradas, que nunca las habíamos utilizado, pero que creo que las podríamos rescatar. Obviamente no con todas las ventajas y la estructura que trae el 806, porque lo que hizo el 806 fue traernos una estructura que no traían que esas normas estaban ahí desperdiciadas. Pero creo que ya lo aprendimos, creo que ya sabemos que se puede y tenemos algunas herramientas que nos van a permitir no caer del todo, no retrotraer del todo a lo que estábamos antes de pandemia. Pero digamos, si volvemos al CGP, ¿volverán las audiencias presenciales necesariamente? O como dicen algunos, como estaba habilitado con el CGP las audiencias virtuales, yo les quiero contar un caso de la vida real. En alguna época, estando en vigencia el CGP, yo tuve una audiencia en tribunal, pruebas, y resulta que las pruebas no se realizaron porque el magistrado decía que el testigo que estaba en San José del Guaviare no estaba en un despacho judicial desde el cual alguien pudiera dar fe que esa persona era el testigo. Sin embargo, digamos que en su momento yo también tuve audiencias en Valledupar, en otros lados, donde la hicimos en celulares, y como decía el doctor Ulises. Pero digamos que sí hay personas que, o digamos en este caso jueces o magistrados, que pueden estar reacios a realizar o practicar algunas audiencias a través de estos mecanismos. ¿Será posible que el CGP sí sostenga eso? Es decir, sí Pero podría... es que creo que ahí viene el tema de lo bueno que nos deja el 806, permanezca o no. O sea, nos cambió la mentalidad. Yo no creo que en este momento haya un juez que tenga esa misma visión o que pueda sostener ese mismo argumento que un juez que te sostuvo a ti hace años, ¿sí? Porque era lógico, porque nos daba miedo, porque no se sabía si esto funcionaba, pero es que ya nos demostró que funcionó. Entonces, obviamente, pues será
Obviamente hay que echar mano a esas, y ya no será a esas normas que existen en los códigos, en el código y en la ley 1563, pero y ya no será la regla general, y ya no tendremos la estructura que nos da el 806 si no llega a pasar, Claro. pero ya tenemos la experiencia, ya sabemos que funciona y tenemos unas normas que nos lo permiten. No será la regla general, volvemos otra vez, ¿sí? A que será la excepción y que tendrá, pero creo que cada vez, aunque no llegara a pasar el 806, la vida misma nos irá, ya la pandemia nos metió al internet y a la virtualidad en muchísimos aspectos, que será muy difícil volver del todo nuevamente a la presencialidad en muchos aspectos, y pienso que la Doctor, administración de justicia es eso. doctora Liliana, ¿y el proceso monitorio? ¿Será el fin del proceso monitorio que murió, resucitó, volverá a morir con el fin? Digo, estoy mirando ese escenario, yo sé que no lo queremos ver, pero digamos eventualmente donde ocurriera que no pasara el 806. Bueno, el 806 rescató, resucitó el proceso monitorio con la interpretación que tenía la Corte de la notificación, que Ujú. desde mi punto de vista es una interpretación errada. Claro. Pero pues sí, el proceso monitorio sufriría nuevamente un gran golpe de no pasar el 806, pero como no lo dijo el doctor Canosa, pues también hay, o sea, aquí no podría ser esto algo absolutamente apocalíptico, porque pues seguiremos trabajando en ello y seguiremos trabajando en la reforma del Código General ya mucho más amplia, que contiene todas las experiencias vividas en estos años, por ejemplo, hemos visto lo que ha pasado con el proceso monitorio. Entonces tendremos más oportunidades, esta no será la última y ni la única que tendremos de mejorar las cosas que hemos detectado que el código pues nos ha dejado que se puede perfeccionar. Bueno, y que no se nos olvida que, por ejemplo, en materia de notificaciones, el CGP permitía la notificación por correo electrónico, solo que tocaba hacer 291 y 292, pero si yo sabía el Correcto. mail de la contraparte, lo podría hacer, ¿no? Pues digamos, Exactamente. varias cosas podrían salvarse, pero sin duda, pues el 806 es una legislación especial, ¿no? Completamente. Quiero Sí, resaltar que nos queda el aprendizaje. Si sí, claro. se acaba, pues, Ya uno podría decir, pero señor juez, si lo hizo con 806, ¿por qué no lo va a hacer ahora? con el 107, sí. Doctor Ulises, pregunta al público que me está buenísima, no se me ocurrió, pero sí se la voy a hacer, y es, preguntan acá si, a ver, si es posible, a ver, es que quiero decir el nombre de la persona que nos la hizo, pero bueno, mientras la encuentro, si donde no pase el 806, si es posible que, mira, José A. Hernández, ¿creen que la Administración de Justicia hará un paro judicial si no se aprueba el decreto 806 de 2020? Doctor Ulises, ¿usted qué piensa? Yo no Porque creo que, en la firma van a hacer paro, ya dijeron, que otra vez copias yo años. creo que vamos a vivir un momento difícil porque se van a abrir posibilidades de muchas interpretaciones. Pues eso es nocivo en la medida en que vas a generarse muchas discusiones de nulidades, de volver a hacer actuaciones, de impedir ciertas cosas que se dan en el 806, y creo que eso es lo malo. Por eso es bueno que el 806 permanezca en la medida en que nos deja claro algo que ya venimos haciendo bien durante 2 años y que podemos continuar haciendo con las interpretaciones que la mayoría han sido muy constructivas de nuestra Corte Suprema de Justicia en el sentido de ayudar a disipar esas dudas que naturalmente tiene el decreto 806. Así que hay que confiar en eso. Ahora, que se vaya a presentar una crisis y algunos hablaron por ahí en redes sociales de hacer paros, yo no creo que esa sea la forma de resolver un problema. Creo que hay que conservar la calma, creo que hay que confiar en que los jueces del país le van a dar preponderancia al derecho de acceso, y en el Código General del Proceso hay normas que permiten apuntalar ese tipo de interpretaciones, de tal manera que, como lo dice Liliana con mucho acierto, pues como nos enseñó a actuar de otra manera, pues no debemos desaprender eso que ya aprendimos con el 806, sino encontrar la manera de seguirlo haciendo con las normas del Código General del Proceso. Algunos aspectos, como el del poder, van a tener más dificultades, el de los emplazamientos y algunos otros, pero yo diría que con interpretaciones constructivas podemos seguir adelante. Y además,
tendríamos que agilizar en ese caso la reforma del Código General del Proceso. El presidente de la Sala Civil de la Corte, el doctor Haroldo Quirós, ha estado liderando este tema, ha insistido en que se tiene que hacer. Entiendo que la Corte misma ha venido trabajando ya, identificando algunos temas que se deben reformar del Código General del Proceso. La Universidad Externado de Colombia, su departamento de Derecho Procesal a cargo del doctor Ramiro Bejarano, también ha identificado algunas oportunidades de mejora. El Instituto Colombiano de Derecho Procesal ha venido haciendo una convocatoria desde hace varios meses para que todas las personas de la comunidad jurídica colombiana envíen sugerencias, ideas que se puedan tener en cuenta en esa reforma. Entonces agilizaríamos eso y apenas ahora el Congreso de la República en el segundo semestre presentaríamos un proyecto de ley con el propósito de que se tramite también con mensaje de urgencia con el fin de poder afrontar esa crisis que yo creo que es superable, que se presentaría, y de esa manera pues trabajar todos buscando consensos con el fin de que podamos encontrar una salida a esa situación. Claro. Y me Doctor deja Ulises. comentar algo del monitorio que usted tocó. Ay, sí, doctor Ulises, ¿qué piensa del El monitorio es un hijo de Jairo Parra Quijano, esa fue una creación de Jairo. Después él me lo heredó a mí, entonces yo he tenido que consentir esa criatura. Entonces quiero decirles que efectivamente tiene algunas dificultades, es una gran idea, yo diría que es una de las instituciones novedosas del Código General del Proceso que si se logra poner en movimiento va a facilitar el acceso a la justicia de las personas que no tienen títulos ejecutivos, que generalmente son los pequeños comerciantes. Entonces, tiene algunas dificultades. Primero, un error que cometimos, y me aculpo y asumo la responsabilidad, fue que no aclaramos que no requería audiencia como requisito de procedibilidad. Acabamos de proponerle al Congreso de la República, en una ley que está tramitando, que es el Estatuto de la Conciliación, de que incluya esa excepción, es decir, que no va a requerir audiencia de conciliación. Hemos hablado ya con el Ministerio de Justicia, con el señor viceministro, y él ha prometido estudiar el tema y en caso de aceptarlo, que yo creo que se debe aceptar, lo va a incluir, de tal manera que así superaríamos esa dificultad que en la práctica se ha superado por algunos abogados pidiendo medidas cautelares, pero no parece ser esa la solución más ortodoxa, sino que el legislador se preocupe de decir que no requiere audiencia previa como requisito de procedibilidad. Segundo, el tema de la notificación. Fue una desafortunada sentencia, la C031 del año 2019, la que dijo que no procedía la notificación por aviso, cuando la notificaban por aviso, una notificación personal, indirecta, pero personal, y el 421 habla de notificación personal, de tal manera que pues la Corte generalmente acierta. Hay que decir que la Corte Constitucional nuestra ha sido muy líder en las interpretaciones a favor de los derechos de las personas en los procesos, pero como es apenas natural, existe siempre ese margen de riesgo de que se dicten algunos fallos que uno pueda no estar de acuerdo, y ese fue uno de esos fallos, de tal manera que hay que resolver el tema. ¿Cómo se debe resolver? Como es una sentencia de constitucionalidad, pues no se puede dictar una norma simplemente que la desconozca, porque entonces la norma sería también atacada por desconocer una sentencia constitucional. Lo que hay que hacer es reformar todo el sistema de notificación personal del Código, es decir, el 291 del 292, para todos los procesos, incluido el monitorio, de tal manera que podamos incorporar al Código General del Proceso el sistema de notificación electrónica que trae el decreto 806 con los ajustes que Liliana ha mencionado. Claro, hay algunas normas que generan esas inquietudes, entonces hay que, con esta experiencia que hemos tenido, cogerlas y arreglarlas en esos defectos que pudieran tener, con el propósito de que por regla general las notificaciones se puedan hacer de manera electrónica en todos los procesos para todas las personas que tengan correo electrónico, sin violar derechos fundamentales, claro, y se puedan hacer de manera física un sistema similar del 91 y del 92, pero en un solo artículo que lo regule para aquellos casos en los cuales no tenemos esa dirección electrónica, ese sitio electrónico para notificar, y por lo tanto debamos recurrir a notificaciones físicas, de tal manera que tendrán que coexistir los dos sistemas de notificación en el nuevo ordenamiento. Y ahora me acabo de acordar que el emplazamiento también se caería si se acaba el 806. Toca volver a emplazar. Algunos pues han seguido ordenando esos emplazamientos. Yo creo que el emplazamiento virtual cumple suficientemente
efecto de llamar a la persona que no hemos podido ubicar. Es que si ustedes lo miran, los periódicos físicos prácticamente han desaparecido. El tiraje de los periódicos físicos ya no existe. Entonces, y es en los únicos donde se publican los emplazamientos. Entonces, seguir pensando que de esa manera se informa a alguien, pues no parece ser muy razonable. Ahora, es un tema que lo podemos revisar, claro está, y que lo tendremos que revisar en la comisión, buscando siempre que esas personas que se llaman al proceso se enteren de la mejor manera posible. Ya se tendrá que mirar, por ejemplo, en territorios lejanos o en ciertas comunidades rurales, cómo se regula esa forma de notificación. Pero la regla general puede ser una notificación, un emplazamiento virtual y muchas otras cosas. Créanme que hay un listado identificado ya en el instituto de muchas normas que requieren ajuste, y nuevamente a través de usted, doctora Marta, invito a todos los que nos están oyendo a que se interesen en eso, a que nos envíen al instituto o a usted, y usted nos las hace llegar, esas sugerencias que pueden estar seguros que por orden de la Junta Directiva, aquí la doctora Liliana, tendremos La que jefe, la jefe. cuidadosamente todas esas sugerencias. El instituto, los miembros son muy serios en eso y No, son... genial. Pero doctor, por favor, compártanos el link y nosotros lo compartimos entre todos, porque de verdad que sí vale la pena. Y de verdad que quien lo vive puede decir mucho, uno puede decir no, pero esto sí definitivamente no. Lo pueden Además, enviar a nosotros secretaríageneral@icdp.org.co. con copia a la doctora Liliana. Con copia, puede ser a la doctora Liliana, a la doctora Marta, con copia al correo de la presidencia del instituto, que es presidencia@icdp.org.co. Nos pueden enviar, mire, tengo esta sugerencia de tal artículo, de tal idea, y créanme que el instituto va a estudiarla, y en la medida en que sea una sugerencia razonable, pues se va a tener en cuenta para el proyecto de reforma. Es que un código de procedimiento no puede ser la idea de Sí. una comisión encerrados solos en un salón, sino que tiene que ser una construcción colectiva de todos los que intervenimos en la administración de justicia, abogados, jueces, peritos que hoy en día intervienen mucho, Peritos, claro. cada día ayudan más a establecer la verdad en los procesos, de tal manera que todo el mundo tiene algo que decir, y se mirará cuidadosamente para poder redactar el mejor proyecto de reforma posible y tramitarlo en el segundo semestre de este año. O en Cartagena también lo podemos debatir. También lo podemos debatir allá. Espero que Allá es un buen escenario para debatirlo. las casi Bueno, las no, personas que estén conectadas, todos estén inscritos ya. claro, hay que inscribirse pronto. Tendremos 3 mesas allá además. Hay una mesa el miércoles, una el jueves y una el viernes para debatir todos estos temas. En ese momento, toda esta duda que tenemos más o menos ya estará disipada, de tal manera que será el gran tema: ¿cuál fue el efecto de la nueva ley? ¿O cuál fue el efecto de la ley estatutaria? ¿O cuál fue el efecto de que hubiera desaparecido el decreto 806? Todo eso tenemos que estudiar. Para ese momento ya hay ley permanente del 806 y ya se cae la ley estatutaria. O sea que no vamos a tener tiempo en el Congreso de hacer otra cosa que estudiar y debatir sobre estos temas. Pues esperemos que sí. Doctora Liliana, una última pregunta, y es la siguiente, ya con esto nos vamos, y es, ¿qué opina usted o qué opinión le merecen estas críticas a la aplicación, bueno, a las pruebas que se practican virtualmente, cuando en este momento hay tanta duda o tanta opinión negativa respecto a los fraudes, manipulación de testigos, problemas de conexidad? ¿Qué opina usted frente a esto si eventualmente, digamos, continúan estas audiencias de tipo virtual, la práctica de pruebas virtuales? Sí, yo pienso que vuelvo a decir, ya la práctica nos enseñó que son posibles, y sobre todo hay que recordar y rescatar muchas normas del Código General del Proceso y pensar cuál es el papel del juez en el Código Procesal del Proceso. El juez es el director de la audiencia, el director del proceso, y tiene muchos poderes para dirigir correctamente una audiencia. Y eso no cambia en la presencialidad o en la virtualidad. El juez podrá, no sé, idearse de alguna manera si se da cuenta que el testigo está siendo inducido, que hay alguien que lo acompaña, que está indebidamente escuchando, leyendo, qué sé yo. Los poderes del juez son los mismos en la virtualidad y en la presencialidad. Creo que, como lo ha dicho el doctor Ulises, hay que confiar en nuestros jueces,
que nuestros jueces están empoderados, que nuestros jueces han aprendido y que nuestros jueces pueden perfectamente llevar a cabo una audiencia virtual, obviamente con sus vicisitudes, pero existen muchos mecanismos para poder llevar adelante una audiencia de pruebas. Entonces, más allá de lo que piensa o de lo que sucedió con la ley estatutaria que tanto ya nos explicó muy bien el doctor Ulises, creo que es un temor infundado que no se puedan llevar pruebas a cabo a través de medios virtuales. Bueno, pues doctora Liliana, doctor Ulises, de verdad, muchísimas gracias. Yo quiero invitarlos a todos y a todas las personas que están conectados que se suscriban al canal de YouTube, que le den clic en la campanita, que ya tenemos más de 2.600 seguidores y nuestra meta es llegar a tener tantos como los tiene el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, pues sus foros también son muy buenos, muy recomendados. Recomendarles estos congresos porque de verdad que de a poco ahí vamos haciendo un granito de arena para estos cambios y para que estos cambios finalmente queden de manera permanente. Al doctor Ulises, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación. Es un gusto, ¿verdad?, tenerlo aquí, doctor Ulises. Me encanta tenerlo. Ojalá que no sea la última vez. Y bueno, nos veremos pronto en el siguiente foro en Cartagena, bueno, no sé. Doctor Luis, y por favor cuéntenos cómo le va al 806, porque todos estamos como muy pendientes, pero la verdad es que día a día pasan cosas, esto parece una novela. O sea, antes eran tantos proyectos, ahora es uno, el martes es votación. Entonces sí sería bueno que nos contara que estemos aquí súper pendientes del futuro del decreto 806. Bueno, pues yo solo me resta agradecerle su invitación, expresarle nuestro reconocimiento del instituto por preocuparse usted de hacer estas actividades académicas que son tan importantes hoy en día y de abrir estos espacios de debate y formación para todos sobre lo que está pasando en materia legislativa y en materia de administración de justicia. Nuestro compromiso para volver aquí con la doctora Liliana, si ella nos lo autoriza como miembro de la directiva, para que les contemos qué pasa finalmente, Liliana, ¿no es así? Sí, Toca claro, que nos vuelvan a invitar. cuando esto se aclare, cuando esto se aclare, yo creo que pues vamos a tener que volvernos a sentar, a mirar qué pasó, si salió la ley, cómo salió, si no salió, si salió la sentencia de la Corte Constitucional y tenemos que entre todos encontrar soluciones a las pequeñas dificultades que puedan presentarse. Así que toda la disposición del instituto a seguir trabajando con personas como usted en beneficio de estas actividades académicas que son nuestro principal propósito. Gracias, maestro. Doctora Liliana, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en Girona porque allá estaré yo también en primera fila. Ya Estoy nos haciendo vemos. esta El doctor maestría. Ulises también. Ay, Podemos ver. ¿cómo? El doctor, Pues, si ¿cómo la es? doctora Liliana va, uno tiene que ir a sentarse a oírla ya y aprender de ella. Así Ay, que qué ya está maravilla. Pues allá nos en veremos. Qué primera bueno. fila. O sea, primero Girona y después Cartagena. No, esto está buenísimo. Allá vamos a discutir el decreto 806. Ay, doctora Liliana, de verdad, muchísimas gracias. Qué bueno y qué éxito tener procesalistas. Yo siempre digo lo que le decía el otro día al doctor Ulises, que hay muchas mujeres procesalistas que no han sido visibles, pero qué bueno que tengamos estos foros en donde además debatimos, tenemos diferentes opiniones, también uno construye y pues la verdad es que como siempre lo he dicho, todos me habrán escuchado y es que uno se siente como en la sala de la casa conversando muy bueno, se le pasa a uno el tiempo sin pensarlo, pero pues eso es lo que también nutre, ¿no?, esta disciplina del derecho. Doctora Liliana, gracias por venir y ojalá también vuelva por aquí por la casa. Muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación y ojalá me vuelvan a invitar. Bueno, bueno, y a todas las personas que se conectan, les cuento el chisme y es que el 5 de mayo vamos a tener el segundo live de la temporada 4 del decreto 806, que va a ser nada más ni nada menos que con el doctor Nathan Nissenblatt y les tengo una sorpresa de quién va a ser la copanelista. Entonces, pues los espero para de aquí a allá también el doctor Ulises y a la doctora Liliana que por favor se conecten, que va a estar muy bueno porque vamos a seguir hablando del 806. De aquí a allá habrán pasado cosas seguramente. Un Bueno. placer escuchar al doctor Nathan, que ha sido una persona que ha apoyado mucho todo este tema del decreto 806, así que además es un experto en todos los temas tecnológicos, así que estaremos conectados aprendiendo de él. Claro que sí, estaremos Bueno, aprendiendo. un abrazo grande y que estén Bueno, muy bien. Chao, hasta muy la bien, próxima. que estés muy bien. Chao.